Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta jornada que lleva por título Madrid a la vanguardia del 5G, la era de la industria 4.0. En primer lugar, queremos agradecer de antemano a todas las personas que van a participar en ella, por supuesto, también a aquellos que nos estáis siguiendo a través de este streaming y a todas las instituciones, firmas y empresas que la hacen posible. Sabéis que este proyecto está impulsado por Telefónica, cuenta con el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, con Ericsson y con Intel como agentes colaboradores y luego con distintas instituciones y firmas implicadas, como por ejemplo, y nombramos algunas, el Corte Inglés, el Grupo Meliá, el Hospital Universitario de la Princesa, la EA University, la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos y Telefónica Broadcast Service. Esta sesión, enseguida, vamos a escuchar precisamente las palabras de Francisco Javier García Vieira, es director de Servicios Públicos Digitales de Red.es, y también las palabras de Juan Manuel Tomé Lara, del Grupo de Industria Conectada 4.0 de ISA España, quienes saludamos ya desde aquí y agradecemos su presencia en esta jornada online. Como digo, enseguida van a escucharlos. Pero antes quiero recordarles que tenemos un chat habilitado para poder seguir este streaming y si ustedes quieren plantear alguna pregunta, es el momento de hacerlo. Si no es ahora, es a lo largo de la jornada y si vamos bien de tiempo, antes de finalizarla, dedicaremos un pequeño turno, un pequeño tiempo para poder resolverlas. Así que si quieren desde ya, esas preguntas las pueden hacer llegar a través de ese chat en tiempo real. En la jornada de esta tarde nos fijamos en ese apelativo que decía yo antes de Industria 4.0, llamada así porque la industria está inmersa en estos momentos en un proceso de transformación radical hacia una mayor eficiencia, mayor movilidad y mayor flexibilidad en sus procesos. Fíjense que trae tres patas tan importantes. Y no se trata solo de ser competitivos y eficientes, que es lo lógico, ¿no?, sino de que las empresas puedan llegar a un mercado más internacional, a un mercado más global, que ahora se utiliza tanto esta palabra, ¿verdad? Hablamos de una industria que pueda adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado, es decir, una industria que tenga mayor flexibilidad, mayor eficiencia y en la que las comunicaciones inalámbricas, críticas y fiables, desde luego, son fundamentales. Hablamos de empresas que buscan modernizar y optimizar, por ejemplo, sus cadenas de montaje, su robótica, la automatización de los procesos de producción, y todo esto con un control en tiempo real y, por supuesto, sin la famosa latencia de la que tanto estamos hablando. Pues bien, para todo esto es necesario tener unas comunicaciones inalámbricas que nunca fallen, como se pueden imaginar, que garanticen la calidad del servicio, la continuidad del negocio de cada empresa, de cada firma, de cada industria, sin paradas ni fallos. Ahí es donde entra precisamente la tecnología a la que nos estamos dedicando esta tarde, que es el 5G. De la mano de Telefónica, en esta jornada vamos a conocer algunos de estos casos de usos y los beneficios que están aportando ya, y digo están aportando ya, a esta industria 4.0. Pero yo anunciaba antes a dos personas, es tiempo de escucharlas, así que saludamos ya a Francisco Javier García Vieira, es el director de Servicios Públicos Digitales de Red.es. Así que, Francisco Javier, adelante. Muchas gracias, Lorenzo, y muy buenas tardes a todos. Industria 4.0 y 5G. Yo creo que esta combinación lo dice todo. Estamos hablando, por una parte, de las redes de nueva generación, unas redes con unas capacidades tecnológicas disruptivas, que son capaces de tener un impacto transformador en toda la economía y la sociedad, y no en vano estamos hablando de una tecnología que se considera estratégica por parte de todas las naciones. Y, por otro lado, industria 4.0. Y todos somos conscientes, y hemos sido todavía más conscientes en estos últimos años, de la importancia que es la reindustrialización y contar con una industria competitiva y capaz de competir en el mercado global y de suministrarnos los bienes que necesitamos en nuestra sociedad. Cuando se pusieron en marcha los proyectos pilotos desde el Ministerio de Asuntos Económicos de Transformación Digital a través de dos convocatorias gestionadas por la entidad pública empresarial Red.es, que han dado lugar a 10 proyectos pilotos con más de 120 casos de uso, 80 millones de euros de inversión con la cofinanciación de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional. Uno de los objetivos claros era tratar de desarrollar casos de uso en la mayor cantidad de sectores posibles. Y por eso contamos con casos de uso en sectores como agricultura, como salud, medicina, como educación, como seguridad, como emergencias, como turismo,
como ciudades inteligentes. Y uno de los sectores clave que se mencionaban expresamente en las convocatorias era el industrial, por las razones que he expuesto antes. Estamos hablando de una combinación de una pareja de baile especialmente valiosa y poderosa. Las nuevas redes 5G, con todo su potencial transformador y disruptivo, y la industria, con la necesidad que tenemos de contar con una industria competitiva y que tenga una proyección de futuro y que sea capaz de abastecernos de los bienes que necesitamos. Por eso la sesión de esta tarde es especialmente valiosa, especialmente interesante desde nuestro punto de vista como promotores de estas convocatorias, de estos proyectos pilotos. Yo quiero agradecer, en primer lugar, a Telefónica, como beneficiaria y entidad que ejecuta el proyecto piloto de Madrid, al Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación y al resto de entidades y empresas que participan tanto en el piloto como en estas jornadas de difusión de los resultados del piloto. Bueno, pues la buena idea de desarrollar y dedicar una tarde a lo que es la industria 4.0 y el impacto del 5G en la industria 4.0. Así que por mi parte, nada más para dar paso cuanto antes a la exposición de los casos de uso. Muchas gracias y adelante. Pues muchas gracias, señor García Vieira, por esas palabras iniciales. Turno ahora de escuchar a Juan Manuel Tomé Lara, del Grupo de Industria Conectada 4.0 de ISA España. Adelante, señor Tomé. Hola, muchas gracias y buenas tardes a todos. Deseo en primer lugar mostrar mi agradecimiento a los promotores de este evento, al Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones, a Telefónica, por invitarnos al mismo. Me gustaría, si me lo permitís, darnos a conocer un poco. Nosotros desde el grupo de ISA tenemos 4 grandes líneas de trabajo. La primera línea es el análisis de las tecnologías que impactan en la industria 4.0. Generamos y damos a conocer estándares y buenas prácticas, así como las metodologías necesarias para poder implantar estas tecnologías. En segundo lugar, también realizamos una tarea formativa muy orientada a casos de uso reales en la industria, como los que nos van a enseñar aquí. También buscamos la transferencia del conocimiento a través de publicaciones que probablemente ya hayáis visto en alguna ocasión en diferentes medios especializados. Y por último, pues fomentamos la participación de los miembros de nuestra organización en diferentes foros, como es el caso que me corresponde a mí hoy. En cuanto a nuestro ámbito de actuación, es decir, aquellas líneas sobre las que nosotros ponemos foco, nos centramos fundamentalmente en 3 grandes grupos de conocimiento. El primero trata de los elementos habilitadores, como son el Big Data, Machine Learning, el Cloud Computing, la inteligencia artificial, todos estos elementos que nos permiten construir los productos que nos ayudan a evolucionar nuestras empresas. El segundo pues, trata de las tecnologías ya aplicadas, como son el Internet Industrial de las Cosas, la robótica, el gemelo digital, la fabricación aditiva, la realidad aumentada y la realidad virtual. Y por último, pero probablemente el más importante de todos, impulsamos todo lo relacionado con la ciberseguridad en el ámbito industrial. Bueno, deseo animaros a todos a participar en nuestras actividades y a conocernos un poquito mejor. Como podréis ver, pues nuestro objetivo al final es trasladar todas las nuevas tecnologías a la industria. Y ahora hablando un poco personalmente, como cliente final en el uso de las tecnologías 5G, bueno, yo soy el responsable del área de nuevas tecnologías operativas en Cepsa y debo agradecer a Telefónica el equipo de profesionales que ha traído para hacer lo que creo que es lo más complejo en el ámbito de las tecnologías emergentes, que es mostrarnos casos de uso reales, ¿no? En el tema de 5G me he encontrado muy pocos expertos en la aplicación en la industria y hoy aquí pues tenemos una buena representación de ellos. Dentro del sector en el que me muevo es muy difícil encontrar casos de uso reales y muchos de los que hoy nos van a contar serían perfectamente aplicables. Todos los temas de drones que vamos a ver, temas de robótica, incluso los temas de seguridad en terminales portuarias, ¿no? De los cuales nosotros también disponemos y que seguro además son aplicables a otro tipo de instalaciones. Por lo tanto, creo que es un auténtico lujo disponer de expertos en temas tan complejos como estos y que nos cuenten cómo poder llevar a cabo esta tipología de proyectos. En la industria, en la mayor parte de los casos, nos encontramos funcionando siempre mediante pruebas ensayo-error, multitud de pilotos, multitud de pruebas de concepto, pero de verdad, si por el camino nos encontramos foros como este que nos van a explicar temas tan complejos, pues nos va a permitir avanzar mucho más rápido y mucho más seguros. Por lo tanto, no deseo extenderme más tampoco. Quiero dar paso a la gente que nos va a hablar de los casos reales y de lo que de verdad nos interesa. Y tan solo nuevamente extender mi agradecimiento a los promotores de este evento, a Telefónica, al Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones, a todos los que ha comentado antes Lorenzo. Y muchísimas gracias por habernos invitado. Pues muchas gracias, de verdad, por esas palabras iniciales, Juan Manuel. La verdad es que
Es bien interesante, lo que vamos a ver en esta jornada de hoy, de verdad, donde vamos a aprender mucho de las potencialidades que tiene el 5G para el mundo de la industria, ¿eh? Gracias a esas palabras iniciales, pero ahora es momento ya de ir conociendo esos primeros casos de uso en los que la tecnología 5G pues va a mejorar y hacer evolucionar, podríamos decir, esta industria hacia esa que estamos, bueno, ese apelativo que le estamos poniendo, ¿no? Ya de industria 4.0. Hace un tiempo se hablaba del 2.0, después del 3.0 y ahora ya miramos hacia ese 4.0. Bueno, vamos a escuchar un caso de uso en el que el 5G ha ayudado a uno de los sectores que más retos está teniendo que afrontar últimamente y además en muy poco tiempo, es el de la logística. Lo vimos también en plena pandemia, cuando estábamos todos encerrados en casa, de repente nos lanzamos a comprar de todo, no podíamos salir de casa y ya no solo eso, nos volvimos doblemente exigentes porque queríamos que eso que comprábamos nos llegase en escasamente 24 horas, si podíamos en 12 horas y si podíamos hasta en 2. Y si pudiésemos, hasta en el momento, ¿verdad? Pues esos son los retos de la logística. Imagínense, hoy vamos a conocer un caso muy importante en el que el 5G, a través de la compañía Ericsson, en esta industria 4.0, nos van a enseñar cómo se optimizaron procesos de paquetería y de clasificación de la firma El Corte Inglés. Vamos a conocer un poquito más de este proyecto saludando a Juan Cambeiro, es el responsable de proyectos de innovación 5G con el cliente de Telefónica España. Adelante, Juan. Muchas gracias, Lorenzo, y gracias a Javier García por su introducción como siempre y a Juan Manuel Tomé, a quien le digo, le recojo el guante que cuando quiera le hablamos de toda nuestra experiencia limitada, pero toda la que tenemos la contamos de la aplicabilidad del 5G en Industria 4.0, que es realmente la vertical que tiene la aplicabilidad más clara de las tecnologías críticas y de la garantía de la calidad de servicio, ¿no? Bueno, pues os voy a dar unas pinceladas sobre el tema de la aplicabilidad, qué pinta 5G en el mundo de la industria 4.0, ¿no? Vamos a ver si consigo tomar el control de la presentación. Aquí estamos. Muy bien. En realidad, me gusta empezar siempre diciendo que desde el mundo telco parece que vamos a la industria diciendo, oye, de verdad que hemos descubierto que 5G encaja muy bien en la industria y que os lo queremos contar, cuando en realidad es que es al revés. La industria ha participado de manera muy activa en la definición de 5G. 5G se adapta a la industria porque ha sido definido por industria en gran parte. Evidentemente ataca muchas necesidades, a la seguridad vehicular, al mercado residencial, al entretenimiento, a muchas verticales, a casi todas, pero la industria ha participado activamente. De hecho, decimos siempre que un porcentaje elevadísimo de empresas que han participado en la definición en 3GPP, que es el organismo que definió 5G, pues no son del mundo telco. Está Volkswagen, el fabricante de automóviles, está General Electric, está John Deere, el fabricante de tractores, está McDonnell Douglas, el fabricante de aviones, en fin, que hay una serie de Ministerio de Transporte, hay de todo, ¿no? Una serie de empresas que han dicho, a ver, el cambio a comunicaciones inalámbricas críticas de verdad viene ahora, ¿no? Como parte del movimiento de Industria 4.0, en donde las comunicaciones inalámbricas son un punto fundamental, porque estamos evolucionando, o esa es la idea, a infraestructuras que se puedan reconfigurar en tiempo real según las necesidades, o por lo menos de forma dinámica, según las necesidades del negocio. No hablamos ya de la factoría fija, que yo hago esto y hago esto hasta que queda absolutamente obsoleta la planta, ¿no? Sino que hablamos ya de algo mucho más líquido. Entonces, ese tipo de reconfiguración y dinamismo requiere de comunicaciones inalámbricas, no podemos ir con los cables por ahí. Y si son inalámbricas, si hablamos de industria, tienen que ser igual de fiables que si fuera un cable, ¿no? Y es aquí donde 5G encaja y por eso ha sido definido de esta forma, ¿no? Por sintetizar un poco, que son presentaciones breves, cuando industria y logística, lo suelo hablar en ambos campos porque ambas verticales nos piden exactamente lo mismo de las comunicaciones 5G, son muy parecidas, ¿no? Siempre exploran las comunicaciones 5G para transformar 5 áreas fundamentalmente, ¿vale? La primera de ellas es el tema de, que vemos arriba a la izquierda, comunicación vehicular y telecontrol de maquinaria. La comunicación vehicular en 5G se suele asociar mucho con el coche de la calle, la automoción, pero en realidad la vertical que se está desarrollando más rápido no es esa, sino que es el tema de comunicaciones vehiculares dentro de la factoría. Podemos tener tanto desde factorías de logística o de ensamblaje, donde hay cientos de estos AMRs o AGVs, que son estos robots móviles o robots guiados que veis arriba a la izquierda. Hay empresas que tienen
centenares, tienen atascos y necesitan reconfigurar constantemente en tiempo real las rutas de estos elementos móviles que hay por una factoría y en algunos casos telecontrolarlos. Todo eso requiere comunicaciones críticas en tiempo real y en los casos más críticos requiere 5G. También está, como decía antes Juan Manuel Tomé, el caso de, por ejemplo, de APM Terminals en Barcelona, la zona portuaria de carga y descarga de contenedores, en donde hemos puesto comunicaciones vehiculares a las grúas portacontenedores, a los camiones y al personal de a pie para que en baja latencia y mediante 5G y con comunicaciones V2X, que son comunicaciones vehiculares, los elementos se avisen entre ellos constantemente con el fin de implementar algoritmos de prevención de accidentes y avisar a esos elementos móviles cuando están en una zona de peligro, ¿no? A fin de cuentas, grúa portacontenedores, conductor está a 13 metros de alto, te mueves por un camión, el camión tiene el conductor cerca, en fin, hay situaciones en las que es bueno tener avisos y que puedas avisar en tiempo real de que hay un problema y se puede reaccionar a tiempo, ¿vale? Otro de los grandísimos casos de uso es el siguiente, abajo en el medio, a la izquierda, es la eliminación del cableado estructurado. La eliminación del cableado, claro, imaginaros los kilómetros de cable que hay en cualquier factoría. Me refiero al cable de datos, ¿vale? De alimentación, salvo que metas baterías, sigue siendo necesario. Pues cuando tú despliegas una infraestructura nueva, claro, te ahorras desplegar el cableado y el tiempo que requiere desplegar el cableado. Es un tema de coste y tiempo, pero el beneficio a largo plazo no es ese. El beneficio es que tú tienes una infraestructura mucho más flexible. A día de hoy, cada vez que tienes que cambiar un elemento de las factorías, que ocurre todas las semanas, no es algo tan fijo como podríamos esperar. Cada vez que tienes que cambiar un elemento o probar algo nuevo, significa que tienes que cambiar cableados que pasan por encima de la cadena de montaje, tienes que esperar a que la cadena de montaje haga una parada, cuando vas a hacerlo a lo mejor tienes cosas más importantes y al final probar cosas nuevas o hacer cambios es muy complicado en estas infraestructuras, lo cual te lleva a que tu ciclo de innovación es mucho más lento, ¿no? Entonces, que lo tengas todo de manera inalámbrica y que puedes usar capacidad de cómputo en vez de en local o en las propias máquinas, que lo tengas en una cloud de baja latencia, que es lo que nosotros llamamos edge computing o computación en el borde, pues aporta mucho. Luego también tenemos, veis en el centro, realidad aumentada para asistencia remota, ¿vale? Es decir, esto es muy popular en un montón de verticales, ¿vale? Se me estropea una máquina, la máquina es de una empresa alemana, sueca, el técnico tarda 3 días en venir y yo con la cadena de montaje parada. Yo cojo un operario local, esto es con una cortadora de plasma, en el proyecto que hicimos con Navantia en Ferrol, te ponen las gafas de realidad aumentada, una HoloLens en este caso, y un experto remoto en ese momento se conecta y ve lo mismo que ves tú y te va orientando. A ver, abre esto, por aquí, desatornilla esto, este cable, mide aquí el cable, debería tener 12 voltios, no, este no, el de al lado, te lo marco aquí. Vale, mira, vas a tener que desensamblar esto, mira, te paso un modelo animado de despiece, ¿lo ves aquí en el aire? Sí, bueno, procede de esa manera. Y de ese modo tú lo vas guiando para hacer por lo menos un diagnóstico previo. Si es algo sencillo, lo puede reparar en el momento y para tareas de mantenimiento, ¿no? Esto lo hemos usado igualmente para asistencia en endoscopias con el Hospital Quirón en Málaga. Y esto del soporte remoto es un inventazo, ¿vale? Se aplica en muchas verticales. Y luego ya, si combinamos comunicaciones inalámbricas con esa cloud, ese edge computing en baja latencia, donde podemos tener servicios avanzados con toda la elasticidad de cómputo de la cloud, pero que te llegan en tan baja latencia como si estuvieran en tu intranet, pues claro, tú puedes hacer cosas muy interesantes. Por ejemplo, la analítica de vídeo avanzada, ¿vale? Donde, oye, cámaras que a día de hoy solamente pues cuentan objetos, pues con una algorítmica mejor, pues es capaz de no solo contarte el objeto, sino decir qué objeto es, o identificar materiales, o un reconocimiento facial avanzado, o ser capaz de investigar problemas de calidad en la manufactura. En fin, todo el tema de la analítica de vídeo está despegando mucho. Y luego una vertiente también muy interesante que veis a la derecha, lo de edge computing, que venimos hablando industrial, con el concepto de gemelo digital. El gemelo digital es tener una réplica digital de tu fábrica real y en el concepto original de gemelo digital introducido un poco por Siemens, es un concepto un poco offline, que no necesita 5G para nada. Yo tengo una réplica digital del mundo real, yo ejecuto 20.000 simulaciones hasta que encuentro una manera mejor de hacer las cosas, ¿vale? Pero hay clientes, como similar un poco como lo que hicimos por el proyecto de Gestamp, pero hay más clientes que están explorando ese modelo, donde dicen, no, mira, es que mi modelo óptimo de factoría cambia cada segundo. Entonces yo es que estoy leyendo datos constantemente en tiempo real de mi cadena de montaje, analizo en el edge computing la situación y reconfiguro la cadena de montaje para tenerla siempre optimizada, según problemas que hay en la cadena de suministro, un problema de calidad, lo que sea, pero mi cadena está fluyendo siempre, ¿vale? La tengo configurada de manera óptima según
las circunstancias. Esas especies que me lo digital en tiempo real es un ciclo de baja latencia que desde luego requiere 5G, ¿vale? Y esto dicho de manera muy rápida, tenemos proyectos en todas las verticales, como por ejemplo la analítica de vídeo avanzada para mejorar un OCR con el puerto de Valencia, lo que os hemos dicho en Avantia, lo que hemos dicho de Gestamp en el Gemelo Digital y otros proyectos que tenemos, pero nos vamos a centrar, como son proyectos que en otras veces hemos hablado y a lo mejor parte de la audiencia los conoce, nos vamos a centrar en el proyecto, como decía Lorenzo, del Corte Inglés, ¿vale? Donde nos centramos en los 2 primeros casos de uso. En el Corte Inglés, Central Logística de Valdemoro, disculpad, que hasta que llegó Amazon a Europa era la central logística más grande de Europa, con diferencia, es impresionante cuando lo visitáis por dentro. Probamos básicamente 2 casos de uso, ¿vale? La izquierda es un caso de uso paradigmático de eliminación del cableado, solo que lo hemos hecho en las clasificadoras de paquetes, y el otro es un caso de uso de optimización de tráfico industrial, que lo veis en la derecha, ¿vale? En el caso de uso del portapalés trilateral. Voy a entrar en detalles un poco más en uno y otro caso de uso. El primero de ellos, vale, es lo que nos propone el cliente. Corte Inglés, la parte logística ahora se llama Corolla, como sabéis, ha hecho una escisión para ofrecer servicios logísticos a más empresas, y aquí el personal del Corte Inglés, muy competente técnicamente, me dijo, oye, esto de eliminar el cableado me gustaría usarlo con las máquinas clasificadoras, estas máquinas que van leyendo los paquetes que pasan a toda velocidad, hay cámaras que ven el código de barras de lo que está pasando, la etiqueta de envío y decide a qué cola logística enviarlo. El software de este tipo de máquinas suele estar siempre en la intranet local, no en la cloud, porque tiene requisitos de latencia muy estrictos, ¿vale? Entonces aquí ellos, además, como digo, muy competentes técnicamente, cogieron unas de las de producción y dijeron, pues mira, vamos a empezar a quitar aquí cables, vamos a meter comunicaciones por 5G y vamos a ver qué ocurre, ¿no? ¿Qué probamos aquí? Pues cada caso de uso tiene una red privada 5G distinta, ¿vale? Porque queríamos probar la tecnología aquí. Entonces aquí lo que tuvimos es una red NSA, Non-Standalone, es, digamos, la versión actual de tecnología 5G, que es una mezcla de 5G y 4G, radiamos en ambas tecnologías, ¿vale? Y desplegamos, como veis aquí a la izquierda, las antenas en milimétricas, ¿vale? Fue de las primeras redes privadas en milimétricas que podéis haber oído, en 26 GHz. ¿Por qué? Porque buscábamos muy baja latencia en este caso de uso, y ahí conectábamos distintos dispositivos. Hemos empezado con lo que llama el cliente PCs de inducción, que están allí en la cadena de control, para luego pasar en las siguientes semanas con cámaras, impresoras, PLCs, etcétera, y ver cómo se va comportando. Pero son casos de usos reales, quiere decir que no es conectarlos por conectarlos, sino que estos dispositivos luego salen de la red 5G y se conectan con la intranet del cliente, aquí abajo a la izquierda, donde veis los servidores de gestión, de control, mientras que el núcleo de la red, ¿vale? Si pensáis en las redes móviles como que tienen 2 partes, la parte de cobertura y la parte del núcleo de la red donde está la inteligencia, en este caso la teníamos en un laboratorio nuestro en Alcobendas, ¿vale? Unido por una fibra dedicada, Valdemoro Alcobendas, y la radio la desplegamos allí en el propio Valdemoro, evidentemente, ¿no? Esta fue la infraestructura que nosotros desplegamos allí. Había que dar una cobertura milimétrica según una zona y en otra, ¿vale? Como veréis más adelante, fue una de las primeras veces que se hizo un estudio de optimización de cobertura. Es una zona alargada, donde tiene las máquinas clasificadoras, donde nos pidieron tener cobertura en los 2 extremos. Entonces pusimos unas antenas pequeñitas, dedicadas para el tema de milimétricas, hicimos pruebas de ancho de banda, pasamos de los 4 gigabits en los anchos de banda de descarga, y para contaros un poco más de detalle, para que os hagáis una idea, los dispositivos a día de hoy no tienen 5G embebido, ¿no? No estamos en ese momento en el mercado. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues en la parte de arriba de las clasificadoras, en estos hierros, poníamos ahí dispositivos 5G de ASCII, ¿vale? Que bajaba por aquí un cablecillo y les daba conectividad a los elementos que aquí había alrededor, ¿vale? Todos los dispositivos ahora mismo están cableados. ¿Cuál es la manera más fácil de sustituir el cableado que les lleva a un data center que está en la otra punta de Valdemoro, a lo mejor a 1,5 kilómetros? Pues bueno, mira, no te preocupes, no tienes que cambiar tus dispositivos, va cableado, pero a un cacharro que tienes justo al ladito, ¿vale? Y vamos a ver cómo funcionan las comunicaciones en baja latencia. Para que veáis la optimización, veis aquí a la izquierda los mismos cacharritos de ASCII, ¿vale? Que están apuntando, están orientados hacia la antena, que veis a la derecha en el círculo rojo también, las antenas de milimétricas. Hablamos de que estábamos buscando ya el famoso milisegundo, que los que sois de ingeniería sabéis que es un poco una locura eso, y que hasta hace nada nosotros no estamos ahí. Entonces tenemos que optimizar todos los aspectos, ¿vale? Entonces,
¿Qué os puedo contar de este caso de uso? Que todavía está en marcha, acabará en verano. Bueno, pues que la verdad es que obtuvimos un conocimiento bastante profundo de dónde se van las latencias, ¿no? A fin de cuentas, la maquinaria de marketing habla mucho del milisegundo, que en la parte radio, ¿no? En la conectividad radio 5G de un milisegundo, para el cliente eso le da igual, el cliente quiere saber, no, entre la máquina A y la máquina B, ¿qué latencia me puedes dar? ¿No? Entonces, claro, aquí tenemos lo que impacta, los clientes siempre lanzan mensajes, ven lo que tarda en llegar, pero claro, los servidores tardan en contestar, los PCs tardan en contestar, los routers meten latencia, los dispositivos meten latencia, los tramos de una intranet, que parece que no, también meten latencia, pueden meterte un pico de 10 milisegundos en un tramo directo tranquilamente. Entonces, digamos que de la mano del cliente hemos visto dónde se van las latencias por todos los lados. Una cosa bastante tremenda que al final es lo que importa en el caso de uso real. A nivel de Core 5G, y cambiando uno de los dispositivos que nos llegó hace poco, vimos hemos llegado prácticamente al famoso milisegundo, cosa que no contábamos con ello, ¿vale? Pero hemos visto que una comunicación de un dispositivo, pasando de un PC, conectado a un router 5G, pasando por nuestra red y yendo a un servidor, tardaba, el récord lo tuvimos en 3 milisegundos, lo cual quiere decir que la parte radio no podía gastar más de 1, ¿no? Con lo cual estamos llegando ahí. Y si tuvieran, pues eso, unos 4,1 gigabits de ancho de banda, ¿vale? Lo cual, de descarga, eso sí. Lo cual, bueno, pues está bastante bien también. Trabajo que tenemos por delante, bueno, pues conseguir a la baja latencias, lo que necesitan nuestros clientes ya es estabilidad, ¿vale? Es decir, vemos que la ingeniería está llegando ahí, pero ahora ya el cliente nos dice, de nada me sirve un milisegundo ahora si son 40 después. Me vale más que me des 15 o 20 milisegundos, pero constantes, ¿vale? Pues estas son las siguientes tecnologías que vamos a estar explorando, ¿vale? Lo que vemos, que los que estáis en el mundillo lo conocéis, que existen infinidad de elementos externos al 5G que introducen latencias y estrangulan los anchos de banda, evidentemente, haciendo que la efectividad de 5G pues pierda sentido, ¿no? Se necesitan evolucionar servidores, routers, cableados. Si os pongo un ejemplo, primer test de velocidad, arriba a la derecha, 955 megas, qué raro, en el laboratorio nos daba 4 gigas. Claro, ¿qué pasa? El PC tiene una boca de Ethernet que se enchufa al router. La boca Ethernet de cualquier PC que tengáis en cualquier lado ahora mismo vosotros no te da más de 1 gigabit. Venga, compramos un adaptador que llegaba hasta 5. Abajo, test siguiente, no pasa de 1100. Qué raro. Bueno, porque tienes un router, tienes congestión, los servidores de internet del speed test evidentemente no te van a dar chorrocientos gigas. Entonces, poco a poco vas viendo que tienes una necesidad inmensa de evolucionar routers, cableados, conectividad, ya fuera de lo que es el 5G, porque el 5G no existe en el vacío, sino que en industrias encaja con la infraestructura productiva, la infraestructura IT del cliente, y vemos que el cuello de botella ahora sale de 5G y se empieza a meter al resto de infraestructura en donde pues, hay una necesidad de digitalización enorme. El impacto de los dispositivos es enorme, otra cosa que aprendimos, es decir, entre unos dispositivos y otros hemos visto diferencias de hasta 4 milisegundos en latencias, ¿vale? Hablamos del router 5G. Y la pandemia primero y la escasez de microchips después nos metió un agujero en el tiempo de entre 18 y 24 meses, una cosa a tener en cuenta. Los dispositivos que tenemos ahora son prácticamente los mismos que teníamos hace 2 años, sobre todo en la parte de milimétricas, donde no hay todavía despliegue comercial. En Europa, salvo en Italia y alguna excepción por ahí, ¿vale? Y luego el siguiente caso de uso es optimización de los vehículos móviles, como eso que veis ahí abajo a la derecha, es el portapales trilateral, le llaman ellos, que va haciendo picking de paquetes de un sitio a otro entre estas estanterías que veis de 13 metros de alto, durante 150 metros de largo de almacén, que es una barbaridad, que una estantería tiene neveras, la siguiente ropa, la otra papel higiénico, con lo cual para la propagación de coberturas podéis imaginar que esto es como muy divertido, ¿no? Que cambian los patrones, porque claro, no es fijo, no siempre las neveras están en el mismo sitio. Entonces lo que quería era, en las rutas ahora mismo, entre un paquete y el siguiente las decide el conductor, ¿vale? Entonces el cliente quería mandar órdenes automatizadas al portapalés porque estimaban tener ahorros de tiempo de hasta un 20% si lo hacían de ese modo, ¿no? Entonces, bueno, probamos esto y probamos, en este caso la novedad es utilizar cobertura en 700 MHz, unas frecuencias más bajas, ¿vale? Que tiene una penetración mucho mayor para decir, oye, vamos a poner si con 2 o 4 antenas simples puestas en un lateral en la pared apuntando a esta inmensidad de almacén, podemos tener una cobertura completa, ¿no? Bueno, pues este fue un poco el test que hicimos. Esto es una red SA, standalone, ya es la red 5G del futuro, con una cobertura en 700 MHz, que es el segundo dividendo digital en España, que se está desplegando ahora mismo, ¿vale? Vimos que
veis aquí las imágenes de cobertura a la derecha, estamos radiando desde la derecha en 4 antenas pegadas a la pared, vemos que llegamos con una cobertura espectacular hasta el final, emitiendo muy poca potencia. De hecho, aquí a la derecha veis que hay diferencias entre unas líneas y otras, y estas diferencias son por el distinto material que había en la cobertura, pero aún así llegamos con muy buen ancho de banda y calidad de señal final. Aquí una serie de imágenes donde podéis ver, este es el lateral de 150 metros y son pequeñas antenas de 20 centímetros, hemos puesto solamente 4. Comparad los que trabajáis en esto, la sencillez de poner 4 antenas en una pared con tener que poner un montón de puntos de acceso en el techo a lo largo de todo el almacén. Es decir, esto es mucho más sencillo, mucho más fácil de montar. Y bueno, como conclusiones, deciros, la cobertura funcionó muy bien y como sé que tengo a Lorenzo ahí a punto de decirme que me estoy pasando el tiempo, voy a dar un poco las conclusiones aquí de áreas a mejorar son similares y deciros, como conclusiones finales, muy contentos en el sentido de que hemos tenido récords de ancho de banda y latencia, récords en los casos de uso aplicados, ¿vale? No en laboratorio, que eso no nos aporta gran cosa, ¿no? Mucho conocimiento del despliegue, del impacto que tiene el despliegue ya cuando empiezas a apurar mucho en la baja latencia en infraestructuras reales y un tremendo feedback que para nosotros y nuestro partner tecnológico aquí, Ericsson, nos ha dado a la hora de definir producto y servicios. Y con esto, Lorenzo, te dejo que te paso la palabra. Gracias, Juan Cambeiro, responsable de proyectos de innovación 5G con el cliente, por explicarnos ese cambio del 5G en el mundo de la logística. Seguimos conociendo casos de uso. Nos quedamos ahora en la hostelería, o mejor dicho, en la hotelería. Allí también se podría extrapolar, podríamos decir, lo que consigue el 5G a cualquier empresa, pero fijaos, cuando uno llega a un hotel necesita tener una conexión de red a Internet de calidad, sin que esto, por supuesto, merme la que necesita el propio establecimiento para funcionar y sus trabajadores, ¿verdad? Bueno, pues algo así es lo que nos van a explicar en este siguiente caso de uso y lo va a hacer Juan José Rodríguez, que es experto en innovación en soluciones de turismo y salud de Telefónica España. Juan José, adelante. Muchas gracias, Lorenzo, y muchas gracias a toda la gente que está escuchándonos en streaming. Yo tiendo un poco el guante, como lanzaba mi compañero Juan Cambeiro, a todos los que nos están oyendo de estos proyectos 5G. Es decir, lanzo el guante a que nos llamen y que nos pregunten sobre todo lo que hemos hecho aquí, porque ya lo ha anticipado Juan, es decir, desde Telefónica siempre hemos trabajado en proyectos de innovación con clientes, pero la verdad que tenemos que dar muchas las gracias a estos proyectos de Red.es porque nos ha ayudado a seguir trabajando con clientes, pero digamos que de una manera mucho más a lo grande. Es decir, trabajando con súper grandes clientes en proyectos muy punteros y muy grandes. Es decir, con el Corte Inglés, con cadenas hoteleras como Meliá, que son absolutos referentes a nivel mundial. Y no solo trabajar en el 5G, sino trabajar en casos aplicados a 5G y metido en sus procesos, es decir, proyectos muy, muy avanzados que le llamamos pilotos, pero realmente son megapilotos, es decir, y nos ha ayudado a aprender mucho de 5G, es decir, para lo bueno y para lo malo, porque yo muchas veces, hablando con clientes y eso, pues muchos de mi parte comercial, cuando hemos acabado la sesión con el cliente me dice, pero Juanjo, ¿por qué eres a veces tan pesimista? ¿Por qué dices tanto la verdad, no? Porque estoy muy, muy acostumbrado a ver en redes sociales o a ver a competidores hablar de 5G como si esto nos fuera a resolver la vida, hablar de 5G de cosas que están ya como si estuvieran ya a día de hoy y realmente todavía les queda porque 5G es una tecnología que acaba de llegar. Es decir, sí que va a ser una tecnología totalmente disruptiva, pero acaba de llegar. Hay cosas que todavía le quedan 2, 3 años y parece que la gente se enfada cuando le dices que quedan 2 o 3 años. Y yo creo que de Telefónica, es decir, y más cuando estamos hablando con clientes nuestros, con grandes clientes, tenemos que ser sinceros. Es decir, hay cosas que van a llegar dentro de 2 o 3 años, es decir, pero que hay que empezar a trabajar. El momento es ahora, hay que empezar a trabajar porque, como anticipaba Juan en su sesión, en proyectos industriales, la transformación hacia la industria 4.0 y demás, esto no se hace en días, esto se hace en meses y años. Entonces, si empezamos a trabajar ahora, cuando ciertas funcionalidades lleguen a la red 5G o a la red de fibra,
pues estaremos preparados, habremos adaptado nuestros procesos, habremos adaptado nuestros dispositivos, nuestros operarios sabrán operar en esos nuevos procesos, en esas nuevas tecnologías. Es decir, el momento de trabajar es ahora, ¿vale? Dicho esto, y de verdad, coged nuestros mails y demás y nos llamáis, es decir, estamos dispuestos a contaros absolutamente toda la realidad de 5G y todo lo que hemos hecho con nuestros clientes, todo lo que hemos aprendido. Una de las funcionalidades que sí que va a ser totalmente disruptiva en 5G, y aunque lo hayamos hecho en un sector hotelero con un cliente como Meliá, es totalmente aplicable al sector industrial. De hecho, si me apuráis, es más aplicable, el sector aplicable por antonomasia de esta nueva funcionalidad es el sector industrial, ¿vale? Le llamamos comunicaciones diferenciadas en entorno hotelero. Realmente en inglés, el término en inglés es Network Slicing, ¿vale? Es la funcionalidad que viene en 5G, que lo que va a hacer es romper, digamos, el paradigma de las redes móviles. Es decir, las redes móviles, la red 1G, 2G, 3G, 4G, pues eran redes, nosotros las llamamos redes best effort. Es decir, intenta darle el mayor número de recursos a todos los usuarios por igual, ¿vale? Con Network Slicing, con redes diferenciadas, esta funcionalidad lo que va a traer en 5G es que esto no va a ser así, ¿vale? Es decir, la red se va a transformar y la red va a ser capaz de crear rodajas en función de diferentes necesidades, en función de diferentes servicios, en función de diferentes usuarios, ¿vale? ¿Qué vamos a poder hacer? Pues vamos a poder hacer que, por ejemplo, pues bueno, aquí lo pongo en plan gracioso, pero más o menos podría ser totalmente extrapolable. Es decir, es como el parque de atracciones, un Speedy Pass, ¿vale? Es decir, pues vamos a tener usuarios en una rodaja y otros usuarios en otra rodaja que van a tener ciertos privilegios en función de diferentes características. Es decir, pues imaginaos una red para IoT, para Internet of Things. ¿Qué ocurre con Internet of Things? Pues Internet of Things, por ejemplo, pues no le hace falta un throughput de 1 GB por segundo. Es decir, la mayoría de dispositivos de Internet of Things, la mayoría digo, porque puede ocurrir que sí que los haya, pues van a ser dispositivos que van a mandar muy pocos datos a lo largo del día. Pero sí que es cierto que a lo mejor ese dato es súper importante que llegue, ¿vale? Porque ese dato puede ser de una central eléctrica o una central nuclear o un proceso industrial que es totalmente crítico. Entonces, es un poco dato, pero tiene que llegar. Y a lo mejor tiene que llegar con una latencia determinada. Por lo que decía Juan, es decir, la latencia aquí es importante. Pues a lo mejor hay que crear una rodaja para estos dispositivos. Es decir, la red se tiene que adaptar para estos dispositivos y garantizar una latencia concreta para estos dispositivos que están en esta cierta rodaja. A lo mejor hay que crear otra rodaja para cuerpos de seguridad del Estado, es decir, porque imaginaos que estamos en el centro de Madrid, el policía o la Guardia Civil, y hay 10.000 personas en una manifestación y de pronto la red móvil se satura, ¿vale? Porque esto puede ocurrir, es decir, la ventaja de las redes móviles es que es todo inalámbrico, pero no tenemos certeza de cuánta gente va a haber en una zona concreta, con lo cual las portadoras se pueden saturar. Pues esto, obviamente, con la Guardia Civil y la policía, pues no puede ocurrir, ¿no? Pues podemos crear una rodaja específica para cuerpos de seguridad del Estado, donde aquí la garantía sea que ellos van a poder hacer su llamada, o van a poder hacer sus videollamadas, o van a poder mandar su WhatsApp, o el WhatsApp que tengan propietario suyo, es decir, lo que sea, ¿no? Pero ellos van a seguir funcionando, es decir, ¿vale? Es decir, podemos adaptar la red, además podemos hacer diferentes rodajas en la red para que diferentes tipologías de servicios, diferentes tipologías de usuarios pueden funcionar. Lo podemos hacer en función de una determinada zona, es decir, las celdas que están dando cobertura, pues al compañero, por ejemplo, de su factoría de CEXA, pues podemos a lo mejor garantizar ciertos privilegios o ciertos recursos para dispositivos que tengan conectados a esa zona, que a lo mejor, aunque sea una refinería, justo al lado está una gran ciudad como puede ser Huelva, ¿vale? O puede ser Tarragona, ¿vale? O lo que sea, ¿no? Donde tengan la central, ¿vale? Es decir, y garantizar ciertos servicios, ¿vale? Pues esto es lo que va a ser Network Slicing. Entonces, ¿qué ocurre con Network Slicing? Que es una cosa súper puntera que va a llegar en 5G, pero que no está a día de hoy. A día de hoy no va a estar. Va a estar dentro de 2, 3 años. Y me diréis, jo,
seguro que en Corea, seguro que en Estados Unidos, seguro en Alemania lo tienen. Pues no, en Alemania no lo tienen. Y en Corea tampoco lo tienen. ¿Y sabéis por qué? Porque nosotros, no solo en 5G, y digo nosotros, digo España, no digo Telefónica, cualquier operador que está en España, somos absolutamente punteros en 5G, es decir, no solo en 5G, en fibra. Es decir, yo en todas las charlas lo digo porque es que de verdad la gente no me cree. Es decir, en España hay más fibra que en Alemania, Reino Unido, Italia y Francia juntas. Es decir, en España, que es un país pequeñito respecto a esto, tenemos más fibra que ellos. Pero es que en 5G es más o menos igual, somos absolutamente punteros. Es decir, en España el 80% de la población tiene cobertura 5G. Es decir, esto no ocurre en ningún país, ningún país europeo. Es decir, somos absolutamente punteros. Es decir, nos podemos comparar con Corea, con Japón y con Estados Unidos, pero sin ningún miedo, ¿vale? Entonces, Network Slicing va a llegar en 2 o 3 años. En España probablemente va a ser el primer país de Europa en el que llegue, pero es que es la realidad, es decir, no podemos mentir, ¿vale? Entonces, es una funcionalidad que va a ser absolutamente disruptiva, pero le queda su tiempo, ¿vale? Le queda su tiempo. ¿Qué es lo que hemos hecho en Hoteles Meliá? Es decir, pues en Hoteles Meliá nos hemos anticipado estos 2 o 3 años, es decir, la cobertura 5G que está dando servicio al Hotel Meliá, el Hotel Meliá Serrano, que está en el centro de Madrid. Os invito a ir si sois de Madrid. Si tenéis un móvil 5G y de Movistar, llegáis al hotel y veréis que tenéis un 5G excelente, ¿vale? Porque hemos hecho una cobertura específica para el hotel. En principio, el año pasado era una cobertura non-standalone, es decir, 5G del que hay ahora en la realidad, es decir, un 5G que está basado en 4G, es decir, para la capa de señalización, y desde hace 2 meses está portado a lo que es el nuevo 5G, que es el standalone, ¿vale? Es decir, un 5G puro que no depende para nada de 4G. Y esta funcionalidad se le ha añadido a los nuevos radios, es decir, nos hemos adelantado a lo que va a ocurrir dentro de 2 o 3 años, y en el Hotel Meliá ya lo estamos utilizando y lo estamos probando. El modo de crear la rodaja, bueno, pues así un poco, pues pensando un poco en los operarios, es decir, el operario y los usuarios del hotel. Se ha creado una rodaja para empleados, para el director, para el gerente, otra rodaja concreta para los usuarios del hotel, la gente que tiene habitaciones allí, y otra rodaja para usuarios Movistar que van al hotel a tomarse un café, a hacer una visita o a tener una reunión, ¿vale? Para entrar un poco más en detalle de lo que se ha hecho aquí de Son un par de minutos, ¿de acuerdo? Vale, bueno, soy rápido, Lorenzo, solo un poco para dar un par de pinceladas, es decir, hemos hecho un poco, para que veáis un poco la flexibilidad que te da el Network Slicing. En Network Slicing tú puedes definir recursos para las slides concretas. En este caso, las slides prioritarias le hemos definido un 40% de los recursos, a la secundaria un 10% de los recursos y al resto le hemos dejado el 50% de los recursos. Que no os engañe estas cifras, no penséis que la slide 2, aunque sea la segunda más prioritaria, al tener un 10% es menos prioritaria. Realmente lo que estamos haciendo es garantizar un 10% y va a coger un 50% de la ley tercera, que digamos que es como el cajón desastre. Y la ley 1 va a tener un 40%, pero también va a consumir el 50%, con lo cual siempre la ley 1 y la ley 2 van a ser prioritarias respecto a todo lo demás, ¿vale? Y siempre van a tener garantizados esos recursos de una manera dinámica. Es decir, si no hace falta, la red se va a comportar como una red 4G, 3G, es decir, una red BSEFO donde todos somos iguales, ¿vale? Si hace falta, pues sí que va a definir las slides y va a definir estos recursos, ¿vale? Técnicamente es bastante complicado, es decir, hay que definirlo en todos los elementos de la red, tiene que ser absolutamente standalone, es decir, no se puede utilizar en la red 5G que tenemos ahora, será la red que va a estar disponible probablemente a final de año, principio del año que viene, y Network Slicing, la capacidad esta, pues lo que os decía, 2 o 3 años. Pero va a ser absolutamente disruptiva y en entorno industrial va a ser totalmente diferencial. Nada más, Lorenzo, muchas gracias por vuestra escucha y nada, te cedo la palabra, Lorenzo. Gracias. Pues muchas gracias a ti, Juan José Rodríguez, experto en innovación en soluciones de turismo y de salud de Telefónica España, por hablarnos de ese caso de uso también bien interesante. Seguimos avanzando en la jornada. Este 5G, la tecnología 5G también nos puede ayudar a mejorar la seguridad en determinados entornos de trabajo, como el del siguiente caso de uso que vamos a conocer ahora mismo. Esta tecnología puede mejorar la seguridad en los puertos marítimos, gracias al uso de las redes 5G para conectar, por ejemplo, grúas, vehículos
y también las personas que se mueven en ese entorno, las personas que se mueven allí. ¿Qué es lo que se consigue? Pues principalmente evitar accidentes o colisiones, que es algo muy importante. Y se hace a través de la tecnología del coche conectado y la baja latencia de las comunicaciones, que es lo que permite la tecnología 5G, además del Edge Computing, del que tanto estamos hablando también. Pero esto no lo explico yo, lo va a explicar mejor Leticia López, que es experta en movilidad conectada de Telefónica España. Así que, Leticia, adelante. ¿Qué tal, Lorenzo? Decirte que lo has explicado fenomenal, o sea, has hecho una síntesis buenísima de lo que es el demostrador, así que te vamos a fichar, te vamos a fichar ya desde Telefónica. Pues nada, bueno, en primer lugar, saludar a todas las personas que están conectadas. La verdad es que es un placer estar en esta sesión de industria y poder compartir con vosotros pues, un proyecto donde la digitalización va más allá de lo que es la optimización, ¿no? La flexibilización y el hacer más eficientes la cadena productiva de una empresa, y porque va más enfocado, ¿no?, a reforzar la seguridad, justamente como muy bien ha explicado Lorenzo, en una terminal portuaria, ¿no? La seguridad física de los trabajadores. Este es un proyecto que hemos hecho con el cliente APM Terminals, ¿vale? Es un proyecto que hemos hecho justamente en la terminal. Voy a ver si tengo el control. A ver. Vale. Antes me ha pasado también con las pruebas, que no sé por qué, no puedo, no. Sí, estoy utilizando el teclado también y no lo cojo el control. Tampoco, con los 2. Vale. Vale. No. ¿Cómo que en el fondo a qué te refieres? Ah, en lo negro. Vale. El fondo. A ver. No. Ahora. Vale, gracias. Gracias, Lucas. Bueno, pues aquí os presento la terminal portuaria, ¿vale? Es una terminal que, como he dicho antes, está en Barcelona. Y bueno, ha sido el escenario objeto del piloto. Como podéis ver, es, bueno, según APM Terminals, ellos lo llaman así, el piloto se ha hecho en la banda de tierra, ¿vale? En las terminales portuarias hay 2 bandas, la banda de mar, que es cuando atraca el barco, lo vemos al fondo, y entran en acción estas grúas pórtico, ¿vale? Las grúas estas gigantes que vemos al fondo de la imagen, que lo que hacen básicamente es cargar y descargar los contenedores de los barcos, ¿vale? Imaginemos que un barco llega, atraca, ¿vale? Está lleno de contenedores, de cientos de contenedores, dependiendo del tamaño del buque, y lo que hace la grúa pórtico, entra en acción, carga un contenedor y lo descarga, ¿vale? En la zona de banda de mar. Ahí entran en funcionamiento las grandes protagonistas de este demostrador, que son estas grúas que vemos aquí, estas grúas móviles, se llaman straddle carrier, son grúas que, como veis, bueno, pues se conducen desde esta cabina que está situada a 12 metros de altura, y son grúas, y estas cabinas tienen muchos puntos ciegos, ¿vale? Esta grúa coge el contenedor y su tarea es apilarlo en las distintas filas de contenedores, ¿vale? Por otro lado, tenemos una entrada de camiones, los camiones acceden a la terminal, estas grúas vuelven a coger estos contenedores apilados, el que le correspondan, y lo transportan hacia el camión, se sitúan encima del camión y depositan el contenedor en el camión, ¿vale? Aquí, hablando con APM Terminals, bueno, pues en distintas sucursales, especialmente en el headquarter que tienen en Estados Unidos, hace como 4 años hubo un accidente bastante grave. Aquí cuando se producen accidentes son muy graves, las lesiones son muy graves, ¿no? Pero en este caso se produjeron fallecidos, ¿no? Entonces el headquarter lanzó, bueno, pues un reto a las distintas subsidiarias diciendo, bueno, tenemos que implementar una solución que refuerce como sea la seguridad en las terminales, ¿no? La seguridad de los trabajadores, seguridad física. APM Terminal se puso en contacto con nosotros y entre conjuntamente, bueno, pues buscamos una solución. Había llegado ya 5G, ¿vale?
Y la solución que montamos era pues conectar, al final tener conectados todos los elementos, ¿vale? Las grúas, los camiones, todos los elementos de riesgo, que básicamente son las grúas. Cuando van entre contenedores, las grúas no se ven entre sí y en los puntos de intersección hay siniestros, hay colisiones. También hay siniestros entre las grúas y los camiones, las grúas y el personal a pie y también las grúas con estas torres de iluminación. ¿Vale? Son torres de iluminación que a pesar de estar fijas, el personal de estiba pues se choca con ellas. ¿Por qué? Porque aquí nada más que vemos 2 grúas y un escenario muy, muy aislado, pero cuando llega un buque son, como he dicho antes, cientos de contenedores y la actividad en la terminal se vuelve frenética. Con todo esto y la llegada del 5G, nosotros dijimos, bueno, pues vamos a conectar los diferentes actores, ¿vale? Actores, me refiero a grúas, camiones y personal a pie, para que en todo momento estén compartiendo información, tengamos un mapa visual de dónde se encuentren y además vamos a implementar un algoritmo de detección de colisiones donde seamos capaces de prever si va a haber algún riesgo de colisión o no. ¿Vale? Y este básicamente ha sido el proyecto. Digo básicamente, pero vamos a ir desgranándolo pues para que veáis que al final, bueno, pues hemos implementado varias tecnologías. Las capacidades de red que hemos desplegado en APM Terminals han sido por una parte la red 5G, ¿vale? Hemos desplegado 2 pares de antenas, 5G NSA. ¿Por qué? ¿Por qué 5G? Porque, como ya sabéis, la red 5G está bastante optimizada en la parte radio, con lo cual ya nos provee latencias menores. Esas latencias que aún van a ser más bajas porque hemos desplegado un Edge Computing, que recordemos, lo han comentado antes Juan, el Edge Computing es una cloud cercana que lo que hace es que reduce las latencias y además nos da una capacidad de cómputo, ¿vale? Una capacidad de procesamiento, que es en esa capacidad de procesamiento es donde hemos instalado el algoritmo de prevención de colisiones, de tal manera que las comunicaciones junto más el procesamiento de toda la información enviada, pues proporcionan muchísima inmediatez. Eso hace que el tiempo real pues sea de verdad una realidad. ¿En qué más tecnologías nos hemos apoyado? Pues en la tecnología de coche conectado, la tecnología de celular V2X, que luego veremos posteriormente. Y a todo esto lo hemos también fusionado todas estas tecnologías con una de localización precisa, porque el GPS no es suficiente. El GPS nos da errores de metros y aquí estamos hablando de casos de uso, escenarios muy críticos donde no tenemos que bajar esos metros a nivel de centímetros. ¿Vale? Y todo esto está presente siempre en todos nuestros pilotos con la ciberseguridad como factor transversal. ¿Por qué? Porque las redes 5G ya tienen inherentes o intrínsecas a la red a la red 5G mecanismos criptográficos adicionales y sistemas de firma digital, ¿vale? Y además reforzamos esta seguridad con la parte de Edge Computing, porque todas las comunicaciones, toda la información que está en el Edge Computing no sale a Internet, ¿vale? Se queda aislado, con lo cual es un plus en la parte de seguridad. Aquí sí que quiero recalcar que mi compañero Juanjo ha comentado antes y muy bien comentado que la red 5G no llega de golpe y que hay porque sobre todo la gran transformación de la red 5G está en el core, ¿no? Con esa capacidad que va a tener la red de poder subdividirse en varias subredes para así adaptarse a los diferentes casos de uso, ¿no? Eso sí que es cierto que es una funcionalidad, como muy bien ha explicado él, que va a venir con los años, ¿no? Pero en este caso de uso, las capacidades de 5G, ¿vale? Más Edge Computing, las podemos utilizar desde ya, ¿vale? Esto sí que lo quería dejar claro. Lógicamente, en un futuro se puede desplegar en la terminal un network slicing, pero para este caso de uso a día de hoy no hace falta, ¿vale? Sigo. Vamos a hacer foco, quiero hacer foco, ¿vale? Un poquito en lo que es la tecnología celular V2X, por si hay alguien en la audiencia que no lo conoce demasiado bien, pero sí que quiero incidir en que celular V2X, si os fijáis, ya nació, ¿vale? En 4G por una necesidad que había en el mundo de la movilidad conectada de que
vehículo, ¿no?, se pudiera conectar con su entorno, y es una tecnología que, por supuesto, está estandarizada, ¿vale?, por el 3GPP y evoluciona con 5G. ¿Vale? Evoluciona adquiriendo o beneficiándose de todas esas capacidades que 5G ofrece, ¿vale? El término V2X, para quien no lo sepa, la X es de todo, de tal manera que vamos a tener comunicaciones V2I, vehículo, infraestructura de la carretera, donde el semáforo te envía información de los segundos al vehículo, de los segundos que le quedan para cambiar de fase, para que así el vehículo vaya frenando. V2N, que es el escenario típico de vehículo con una aplicación en la nube. Vehículo a vehículo, las comunicaciones vehículo a vehículo, pues un vehículo frena, inmediatamente lo propaga al resto de vehículos, y vehículo al peatón. Esta parte es muy importante porque estamos introduciendo a los peatones dentro del ecosistema V2X. La tecnología de V2X es esencial para reducir los accidentes, porque al fin, al cabo, esta tecnología lo que te proporciona es una ayuda al conductor, es una asistencia, es ese sexto sentido, ¿no?, que le permite saber lo que está pasando en su entorno más allá de su campo de visión, ¿vale? Es una tecnología que además es muy completa porque tiene dos interfaces de comunicación, uno que es a través de nuestra red, ¿vale?, como si fuera una llamada de teléfono, pero hay otra que es directa, que es decir, en los casos supercríticos o en los casos en los que no tengamos cobertura 5G, podemos usar esta comunicación directa, ¿no? Con lo cual, sí que quiero recalcar que es esta parte de comunicación directa porque complementa en determinados casos de uso, ¿vale? Muy brevemente, cuando estamos hablando de celular V2X, al final lo que se está definiendo es un lenguaje de comunicación. O sea, los vehículos están conectados, pero se tienen que entender. O sea, el vehículo tiene que hablar el mismo lenguaje con otro vehículo o con la infraestructura de la carretera, ¿no? Y es aquí donde entran los mensajes que están definidos también y están estandarizados. Son dos, ¿vale? Los principales. Uno que es el CAM, el Cooperative Awareness Messages, que es el latido del vehículo, es nuestro latido, ¿vale? Con estos mensajes los vehículos están continuamente transmitiendo, y cuando digo continuamente estoy hablando que transmiten una media, ¿vale?, de 10 mensajes por segundo. Y en esos mensajes lo que están transmitiendo es su posición, entre otros parámetros, pero los más importantes son la posición, la dirección, la trayectoria y la velocidad, ¿vale? Y están continuamente emitiéndolos. Y luego hay otros mensajes que son los DEM, que estos nada más que se producen cuando acontece una anomalía. Por ejemplo, freno bruscamente, se manda un mensaje DEM avisando al resto de vehículos, o detecto un pavimento deslizante, o activo las luces de emergencia. Está ocurriendo algo extraño, lo envío rápidamente, ¿vale? Bueno, esto en cuanto a la tecnología celular V2X, ¿vale?, que os lo quería entrar un poquito más en detalle porque es esencial, es un componente fundamental en nuestro demostrador. He hablado de localización. Un par de minutos, ¿Perdona? ¿vale? Discúlpame. ¿Cuánto? Un par de minutos. Un par de ¿1, minutos, 2? por favor. Un par de minutos, sí, más o menos. Vale. Bueno, Oh, 3 si quieres. Venga, dame 3, anda. Entonces, bueno, la localización precisa, al final no voy a entrar en el detalle, pero conseguimos a través de tecnologías GNSS y RTK, y va a explicar cómo lo hacemos, ¿vale? Pero conseguimos bajar de metros a centímetros. Estamos proporcionando, y es en el piloto, me refiero en APM Terminals, localizaciones con márgenes de error de 2 centímetros, ¿vale? Máximo 5. Bueno, pues con todas estas tecnologías hemos implementado los casos de uso de aviso de colisión entre grúas elementos fijos, grúa personal a pie y grúas a camiones. Aquí podemos ver qué es lo que hemos hecho en las grúas, en las cabinas, lo que es la guantera. Hemos introducido una unidad electrónica que tiene 5G y tiene la tecnología celular V2X. También hemos implementado algunos sistemas acústicos para avisar por sonido al personal de estiba, ¿vale? En el caso de los camiones y del personal, en este caso, bueno, hemos desarrollado una aplicación V2X, ¿vale? Lo veis aquí en un smartphone, y para que se beneficiaran también de la localización precisa, hemos añadido una petaquita que la veis aquí, ¿vale?, donde tiene una antena con un GPS de más alta calidad, ¿vale?, y un procesador que es el que implementa las correcciones RTK.
Las farolas también entran dentro de nuestro ecosistema. En este caso no ha hecho falta conectarlas porque tienen una posición fija, con lo que hemos hecho ha sido virtualizarlas en el MEC, ¿vale? Aquí podemos ver una arquitectura, ¿vale?, de lo que es el demostrador. Tenemos a las grúas straddle carrier con esa unidad embarcada, esa onboard unit, ¿vale? Y por otro lado, a los camiones y al personal de staff con el smartphone y la aplicación OTT, que lo que están haciendo es enviar mensajes continuamente, ¿vale? El latido del corazón que decíamos antes, continuamente al Edge. En el Edge hemos implementado ese algoritmo, ¿vale?, que recoge toda esa información, ¿vale?, crea un mapa visual de dónde están ubicadas cada uno de estos actores móviles y detecta si hay colisión o no hay, si puede haber colisión, si hay riesgo, mejor dicho, de colisión o no. En caso afirmativo se envían los mensajes y además expone un dashboard para que el centro de control remoto de APM Terminals pues pueda acceder y tener una foto visual de lo que está ocurriendo en la terminal, ¿vale? Reforzar otra vez el mensaje que estas tecnologías, la fusión de todas estas tecnologías, 5G, Edge Computing, Cellular V2X y posicionamiento preciso, son claves para llegar a esa visión cero. Cero accidentes, cero fatalities. Perdonadme, que estoy haciendo un lío yo sola. Esto es una foto del dashboard, ¿vale? Donde ese es el dashboard que hace del centro de remoto de APM Terminals. Y ya para finalizar, Lorenzo, 30 segundos, donde os voy a poner una píldora, ¿vale? Pues para que veáis un poquito en vivo cómo funciona la APM Terminals está realizando en su terminal portuaria de Barcelona un piloto 5G para mejorar su seguridad. Consiste concretamente en intentar dar ayudas a los manipulantes de nuestra maquinaria pesada con el fin de poder evitar colisiones, accidentes, atropellos. El 5G, el Edge Computing y la conectividad V2X permiten enviar alertas en tiempo real a conductores de grúas y personal de la terminal. Pues Lorenzo, por mi parte es todo. Como habéis visto, bueno, pues es un proyecto, la verdad es que es muy, muy bonito, ¿no? Cuando estamos hablando de ayudar, ¿no?, a que no haya accidentes y salvar vidas, y aunque quede muy poético, pero bueno, es gratificante. Mucho. Pues muchas gracias, Leticia. De verdad que es muy interesante y, por supuesto, muy útil también, muy importante. Gracias, Leticia López, experta en movilidad conectada de Telefónica España. Bueno, no vamos a dejar ese entorno de los puertos marítimos porque el 5G también juega un papel importante en la transformación digital de esos puertos, en los que se busca conseguir, por ejemplo, la automatización y la mejora de tiempos en determinados procesos, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de las lecturas automáticas en el acceso al puerto, es decir, el control de los vehículos y de las mercancías que tienen que acceder a ese puerto y que en este caso es responsabilidad de la Autoridad Portuaria de Bilbao, que es el siguiente caso de uso del que vamos a hablar. Fijaos, usando las cámaras que ya hay desplegadas en ese puerto y gracias a la red de Telefónica y al Edge Computing, usando una serie de algoritmos de visión artificial, se consiguen hacer lecturas más rápidas y más precisas, tanto de las matrículas como de las plazas de mercancías peligrosas y hasta detectar el tipo de vehículo que quiere acceder a ese puerto. Esto, imaginaos, lo que consigue principalmente es ahorrar tiempo. Es una explicación muy pequeña, muy somera, pero con más detalle nos lo va a explicar Alma Ortuño, que es experta en Deep Learning e inteligencia artificial en Telefónica España. Así que, Alma, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Lorenzo, y a todo el Colegio de Ingenieros por la oportunidad que nos brinda de difundir los resultados de este proyecto. Y bueno, como has dicho muy bien, va muy en línea del proyecto que ha comentado Leticia, encajado en lo que es Industria 4.0 y en cómo pueden ayudar las tecnologías asociadas a 5G a la eficiencia operativa de las autoridades portuarias o de los operadores portuarios. ¿Y qué pasa en los puertos? Pues, a ver, hay una problemática, como ha comentado Leticia, de seguridad, pero también hay una problemática en un momento anterior. Es decir, ¿qué ocurre cuando los camiones o los ferrocarriles, que también llegan por esa vía los contenedores, llegan a los puertos marítimos? Pues se enfrentan sobre todo los puertos a un problema bastante gordo, que es
a un problema medioambiental y a un problema también de pérdida de dinero, de pérdida de esa eficiencia operativa. Porque sobre todo lo que se produce en la llegada, en las entradas y salidas de contenedores, son los típicos atascos que también se producen en Madrid. Y aquí ligamos un poco con lo que sucede en las grandes ciudades, ¿no? Estas pérdidas de tiempo se pueden decir, pues lo que empeoran fundamentalmente es el medio ambiente, pero también, como digo, es un tema económico. Hoy en día se estima que hay unos 20 millones de contenedores en el mundo que transitan por miles de puertos y de terminales. Como ejemplo, ¿qué ocurre en el puerto de Bilbao? Pues actualmente el tráfico en el puerto de Bilbao sobrepasa las 700.000 TEUs. Una TEU es como la unidad de medida estándar de carga. Normalmente los contenedores, como hemos dicho, transitan por el puerto en trenes o en camiones. Y estos activos y vehículos tienen que ser rastreados con la máxima precisión, mediante una lectura precisa de los datos textuales que tienen, como los identificadores de contenedores, los identificadores de mercancías peligrosas, etc. Hasta ahora, ¿qué ha ocurrido? Las autoridades portuarias han invertido millones de euros en la instalación de puertas dotadas de cámaras para hacer este seguimiento y este reconocimiento y han confiado soluciones integradas de OCR, en el reconocimiento óptico de caracteres. Sin embargo, los OCRs tienen la desventaja o el techo de cristal que tiene es que a la hora de leer esos identificadores de contenedores y de matrículas, pierden información. Es decir, son muy malos, son muy poco robustos cuando hay polvo, hay daños, hay oclusión parcial o falta parte, por ejemplo, de un dígito. No son capaces de reconocerlo. Algo que, por ejemplo, el ser humano sí es capaz de hacerlo. ¿Y qué es lo más parecido a la vista del ser humano? El Internet. Por eso, ese es otro componente que ahora vamos a comentarlo del proyecto como nueva tecnología esencial en lo que supone una ganancia en servicio. Sí. ¿Sí? Vale, perdón. ¿Así? ¿Un poquito mejor? Sí. No. Sí, vale. ¿Sabes qué pasa? Hazlo un poquito más alto. Eso es, Alma, es que es un micrófono que parece que recoge mucho el sonido ambiente, entonces escucha como eco. Si te acercas un poquito más quizás al monitor, porque escuchamos. Sí, porque debe ser eso el sonido ambiente, porque estos micrófonos son un poco directivos, entonces como me estoy moviendo un poco igual, no lo capta demasiado bien. Entonces trataré de hablar más alto. Como estaba diciendo, los OCR son muy poco robustos, por ejemplo, también las circunstancias medioambientales adversas, a la lluvia, a la nieve. Y además, pues eso, al final, el reconocimiento de un OCR depende de una imagen enmarcada que se realiza en una sola toma. ¿Y qué sucede? Pues que al final el efecto es que más o menos el 5% de todos los vehículos que pasan al puerto se pierde esa lectura, al menos en un 5% o más. Y los operarios tienen que introducirlo manualmente. ¿Eso qué ocasiona? Pues unas colas de entrada de unos 20 minutos de media en tiempo en cola. ¿Y eso qué representa? Pues representa, se estima, unos 250.000 toneladas de CO2 anuales a nivel de la Unión Europea. Luego también hay que tener en cuenta que cuando un contenedor, más bien una TEU, se transporta o se traslada con transporte ferroviario, genera bastante menos CO2 que cuando se hace por carretera, cuando se hace con camiones. Entonces, se supone también que si se hace una conversión del transporte del ferrocarril del transporte de camiones al transporte al ferrocarril, con una mejora de un 1% en desviar esa mercancía hacia el ferrocarril, se supondría un ahorro de unos 300.000 toneladas de CO2 al año. O sea, estamos hablando de un impacto brutal a nivel medioambiental. Entonces, otro problema que tienen los OCRs en los puertos, los que se utilizan actualmente, es que las soluciones de ingeniería son extremadamente caras. Es decir, una instalación de este tipo tiene unos elevados costes de hardware, de software y de ingeniería.
Y si a eso se añade por la falta de flexibilidad de estas soluciones, porque ahora pues, hay una cantidad creciente de elementos que hay que identificar, muy diversos, como hemos hablado, de distintos identificadores, de mercancías peligrosas, de distintos tipos de vehículos, pues hace que la tecnología no esté al alcance de todos los operadores portuarios. Entonces, bueno, debido a estas limitaciones, pues claro, el OCR supone una barrera tecnológica que el Deep Learning, otras soluciones bastante más modernas y flexibles, pueden ayudarnos a alcanzar. El proyecto que hemos realizado lo hemos liderado y lo hemos llevado en colaboración con la Autoridad Portuaria de Bilbao y con OLRI, que es el equipo técnico que ha hecho la implementación del algoritmo. Y ha puesto en marcha un algoritmo de alta precisión, es decir, con una tasa de error bastante reducida, por lo que se considera que la tasa de acierto del algoritmo de Deep Learning es prácticamente del 100%. Al estar por encima de los estándares del mercado, pues lo que se logra es facilitar y agilizar el tránsito de los vehículos, van a entrar con muchísima más fluidez porque hay ausencia de errores, aumenta el automatismo y vamos a conseguir reducir el CO2. ¿Vale? Sí. Sí. Vale. Bueno, pues, ¿en qué consiste el proyecto? Pues el proyecto consiste en la implementación de un sistema de visión artificial basada en algoritmos de Deep Learning aplicados al reconocimiento en tiempo real de la señalética de los vehículos, ¿vale?, que acceden al puerto de Bilbao. Y todo ello para lograr un acceso de control de vehículos automatizados. ¿Cuál es la motivación del proyecto? Pues, como hemos dicho, es el tema medioambiental. Es que hay una directiva de la Unión Europea que obliga a las autoridades portuarias a reducir las emisiones de CO2. Con nuestro proyecto estimamos que se va a producir una reducción de al menos 75.000 kilos de CO2 al año. Y eso se produce por dos vías. Por un lado, porque se reduce ese tiempo de cola que hemos dicho, y por otro lado, porque también la solución tecnológica basada en Deep Learning es compatible con el tráfico ferroviario. Aunque en nuestro proyecto nos hemos limitado al tráfico de camiones. En la prueba de concepto lo hemos hecho con el acceso rodado. ¿Cuáles son las claves del proyecto? Pues lo has comentado muy bien, Lorenzo. La primera y la más importante yo creo que es la integración de la infraestructura de la SI. Porque lo primero que nos planteamos es, bueno, ¿realmente necesitamos que el software basado en Deep Learning se ejecute desde la red? Porque hay cámaras que son muy buenas, que además tienen algoritmos muy avanzados y sofisticados y que ya hacen este tipo de cosas. Pues sin embargo, claro, ¿qué sucede? Tener esta solución en red tiene la gran ventaja de que el puerto no tiene que adquirirlas. Obviamente es un ahorro económico bastante considerable. No tienen que realizar la inversión, no tienen que preocuparse por ello y entonces, bueno, pues poner en la eficiencia del servidor obviamente es una ganancia. El otro gran punto es el de los algoritmos avanzados, ¿vale? La clave del proyecto. La solución se basa en una arquitectura Deep Learning, es una red convolucional, lo que se llama una CNN, que es capaz de leer directamente, de realizar las lecturas de los identificadores, de las matrículas, de las etiquetas, sin ningún paso previo, es decir, sin hacer procesos de localización de dónde está la información y sin hacer un proceso de segmentación del texto, como lo hacía el OCR. Entonces, la lectura de los vehículos... Un par de minutos aproximadamente, ¿de acuerdo? Los 3 minutos para finalizar. Vale, gracias. Vale. Pues entonces voy mucho más rápido. Entonces, bueno, el tercer punto, aparte de los algoritmos de learning, sería la mayor capacidad de proceso y eso lo logramos con la arquitectura de Edge Computing, de VCX, que hemos puesto a disposición del puerto de Bilbao. Y entonces para lo que hemos instalado un TELAN específico para la Autoridad Portuaria del Puerto de Bilbao en el nodo que tiene Telefónica en Bilbao, en las cercanías del cliente. Entonces, bueno, lo que le aportamos es esa gran cantidad de proceso necesaria para beber grandes flujos de información de vídeo y para realizar la ejecución de los algoritmos en tiempo real y también el entrenamiento periódico de los modelos.
Destacar pues, que ha sido necesaria la integración de GPUs, es decir, para hacer ese procesador muchísimo más ágil y en tiempo real y que sea comparable o superior en prestaciones a lo que correspondía al puerto tener el servidor in-house, ¿vale? Para realizar la lógica y la inteligencia. Vale, bueno. ¿Hasta allí? Sí, perdón. Bueno, voy a pasar esto porque, bueno, ya lo he comentado y os voy a comentar un poquito que hemos implementado dos arquitecturas. La de mayor valor para el cliente, que es la centralizada, en la que, bueno, el procesamiento, tanto la ejecución como el entrenamiento se realiza en el edge computing, ¿vale? Y luego también hemos realizado una prueba distribuida de edge computing en la que anexamos a las cámaras, a estas cámaras legacy antiguas que tenía el puerto, les conectamos unos dispositivos neuronales muy baratos, muy pequeñitos, que son capaces de beber, bueno, de instalarse el algoritmo de Deep Learning y ejecutarlo totalmente local. Para ello, bueno, pues hay una comunicación también con el edge computing, que es el que al final recibe esos resultados y también el que hace el entrenamiento final, que luego, bueno, pues recibiría el dispositivo de la cámara cuando quisiéramos actualizar ese modelo. Bueno, no da tiempo a comentar un poco los resultados, pero en definitiva estos dispositivos están disponibles en el mercado, pero tienen bastantes limitaciones de capacidad, con lo cual, bueno, pues nuestros resultados del proyecto consisten básicamente en que el edge computing nos da esas garantías, ¿no? De potencia y de velocidad para los accesos en el puerto. Y bueno, estas transparencias incidirían un poco en los aspectos relevantes e innovadores del proyecto, pero yo creo que no sé si nos da tiempo a poner un poquito de vídeo o hacemos un cierre más rápido. Porque estamos ya fuera de tiempo. Ya fuera de tiempo, ¿no? Si es un trocito breve, sí. Vale, pues un trocito breve vamos a poner para que veáis, vamos a ver por aquí, cómo acceden los vehículos al puerto y aquí vamos a llegar a ver cómo las cámaras que hemos integrado del puerto, que es una cámara delantera y trasera que coge la matrícula delantera y lee todos los identificadores que tiene el contenedor en la parte trasera automáticamente y se integran con el sistema de gestión centralizado de la autoridad portuaria. Aquí lo vemos, los semáforos, cómo se abren y se cierran en función de si se reconoce adecuadamente o no el vehículo que ya se ha registrado, porque previamente en la autoridad portuaria hay una petición de este vehículo que quiere entrar. Luego tiene que certificarse con el reconocimiento automático que hacemos. Y luego también en el proyecto hicimos un dashboard, ¿vale? Bueno, aquí en el dashboard tenéis un poco de paquetes, ¿vale? Cada una de las matrículas, todos los certificadores, creo que se ha reproducido la música, es que no te escuchábamos. Sí. Habría que ir finalizando ya, Alma. Vale, sí, perdón. Que, a ver, ¿qué pasa? Sí, es que era la última transparencia. No sé si me podéis pasar a la siguiente porque no me hace mucho caso. Ya. Bueno, pues finalmente, pues muchas gracias a todos. Destacar estos tres conceptos del proyecto: la sostenibilidad, el ahorro y las altas prestaciones. Nada más, pues muchísimas gracias por la atención y un saludo para todos. Pues muchas gracias, Alma Ortuño, experta en Deep Learning e Inteligencia Artificial de Telefónica España. De verdad que es muy interesante todo lo que se está consiguiendo allí en esa sección de puertos marítimos y en concreto ese acceso, lectura de matrículas, de verdad que muy interesante. Bueno, seguimos avanzando en más casos de uso en esta tarde. Ahora cambiamos diametralmente de término, hablamos del mundo dron, fíjese que esos con los que estamos poco a poco aprendiendo a convivir. Hoy vamos a dar todavía un pasito más, porque vamos a hablar de conectar de forma directa y simultánea incluso varios drones a la vez, que se comunicarían entre sí multiplicando de esta forma sus posibilidades de uso.
Pero no solo eso, no solo se comunicarían entre sí, sino que además se comunicarían también con todo su entorno en el que estarían volando o sobrevolando, ¿no? Vamos, algo así como aplicar la tecnología del coche conectado, que ya nos va sonando un poco más, ¿no? Pero llevada al mundo dron. Vamos a hablar un poco de esto, este caso de uso nos lo va a explicar Ángel Alves, es experto en drones y servicios audiovisuales 5G de Telefónica España. Así que Ángel, adelante. Muchas gracias, Lorenzo. Pues vamos a hablar de este tema tan interesante y tecnológico y actual. Lo primero que quiero contaros es por qué en los próximos años, porque como tú has dicho, es algo actual, pero que tampoco lo vemos demasiado, más allá de drones recreativos. Y es por qué en los próximos años vamos a ver muchas más operaciones con drones, vamos a ver muchos más servicios con drones, etcétera. Esto es así por dos palancas fundamentales que han cambiado. La primera es en cuanto a la legislación. En enero del 2021 entra en vigor un reglamento europeo que regula estos vuelos de drones. Hasta ahora, antes de ese reglamento, esto tiene todo el sentido. Se consideraba el dron una aeronave más y prácticamente se pedía la misma documentación y certificaciones para volar un dron que para volar un Boeing 747. Es por eso que con esta regulación ya específica para drones, donde son aeronaves especiales, ya se permite hacer otro tipo de vuelos, se permite que solo con cierta documentación te lo aprueben automáticamente e incluso se van a poder transportar personas y mercancías. Es por eso que vamos a ver un gran cambio, primero por esta barrera legislativa, que ya la hemos superado, y ahora por otra cosa, que es una segunda palanca tecnológica, que es cuando nosotros pensamos en un vuelo de drones y en un piloto de drones, lo que tenemos en la cabeza es esta imagen de aquí. Un piloto controlando visualmente el dron, consumando radiofrecuencia y viendo para dónde circula. Esto, en un futuro, para muchos casos de uso, no tiene demasiado sentido. Vamos a poner el caso de uso típico de reparto de paquetería, que ya lo está probando Amazon y queremos ver cómo llegan esos paquetes. Pues en este caso de uso no tendría sentido que una persona, un operario, cogiera el paquete, lo pusiera en la furgoneta, se desplazara con ella hasta 500 metros o 1 kilómetro del destinatario y luego desde allí entregara el paquete con el dron. Eso no tendría demasiado sentido. Lo que tiene sentido es que el dron despegue directamente desde la zona logística donde se encuentra el paquete y lleve de forma autónoma el dron a su destino. Es por eso que en un futuro la imagen que vamos a tener de un piloto de drones en muchos de los casos es esta. Una persona en un centro de control recibiendo en tiempo real toda la telemetría, la cámara de pilotaje, etcétera, y pudiendo llevar a cabo una operación o incluso varias, como hemos dicho, con drones autónomos. ¿Y para esto qué se necesita? ¿Cuál es ese segundo cambio tecnológico? Pues el segundo cambio tecnológico es el 5G. Y vamos a hablar ahora de cómo todo lo que hemos estado comentando en esta sesión de ventajas de 5G, de qué es disruptivo, cómo encaja perfectamente con el mundo de los drones. Vamos a pensar en un primer concepto, la baja latencia, el envío rapidísimo de datos en cuestión de milisegundos. Esto nos va a permitir controlar el dron desde decenas de kilómetros. Yo controlo un dron, me está llegando toda la telemetría, sé dónde está ubicado, me llega la cámara de pilotaje y yo, eso en milisegundos, y yo también, si quiero mover el dron, quiero pararlo, etcétera, lo puedo hacer con esa bajísima latencia. Otro aspecto es el alto throughput. El alto throughput de 5G, pero en este caso sobre todo pensado desde el dispositivo a la red. En este caso desde el dron, un dron conectado por 5G a la red. ¿Para qué nos vale esto? Para poder embarcar en el dron cámaras de alta definición, LIDAR, que nos genere una nube de puntos 3D en tiempo real, multitud de sensores. Con esto vamos a tener multitud de nuevos casos de uso. El siguiente concepto que también se ha hablado aquí es el de Edge Computing, acercar el procesamiento de datos al borde de la red y acercarlo a donde se generan los propios datos, en este caso el dron. Esto está muy ligado al término anterior. Yo voy a poder enviar gran cantidad de datos, de imágenes, por ejemplo, en alta calidad. ¿Pero qué quiero hacer? Procesarlos en tiempo real. Y eso es lo que nos va a permitir Edge Computing. Como vemos, el 5G encaja perfectamente con las necesidades que tenemos para el mundo de los drones. Ahora vamos a ver cómo en estos últimos años hemos estado probando todas estas capacidades con diferentes casos de uso relacionados con el mundo de los drones. El primero de ellos
trabajamos hace unos 2 años con Adif en la inspección de vías ferroviarias. Esto es aplicable a cualquier otra inspección de infraestructuras. En este caso, ¿cómo se realiza la inspección? Pues como veis aquí, 2 personas andando decenas de kilómetros, inspeccionando visualmente la vía. Muchas veces por la noche, para evitar accidentes, cuando no circulan trenes. ¿Cuál fue nuestra propuesta? Pues usar un dron conectado por 5G, con una cámara de inspección, una cámara con un potente zoom que vuele por encima de la catenaria, de esta forma que vemos en la foto, y enviar esas imágenes en tiempo real al Edge Computing. En el Edge Computing se procesaban estas imágenes y si se podía hacer, se iba detectando elementos de la vía y aparte si encontraba algún error, etcétera, manda una alarma. De esta forma, lo que conseguimos es que los inspectores de vía no se tengan que desplazar a la propia vía, sino que sea el dron el que lo hace. Y también que no tengan que visualizar las horas y horas de imágenes que recogen las cámaras, sino que simplemente cuando la inteligencia artificial le diga he visto algo raro, oye, he visto algo raro, se ponen a revisar. Vamos a seguir con algún otro caso de uso. En este caso vamos a pasar al deporte y al golf. Este chaval, no sé si lo conocéis, es Jon Rahm, es un español de Vizcaya, es el segundo en el ranking de golf a nivel mundial. Pues Jon Rahm vino el año pasado a un torneo internacional que es el Open Acciona de Madrid de golf. Os podéis imaginar el despliegue de cámaras que hay que hacer para cubrir este evento. Son decenas de cámaras que se conectan por fibra a un camión de realización para producir la visión de televisión, la imagen de televisión en tiempo real. Algunas de esas cámaras se sitúan en grúas a 30 metros de altura para tener una imagen desde arriba, desde el cielo del propio golfista, consiguiendo pues, ángulos que son muy difíciles de otra forma. ¿Cuál fue nuestra propuesta? Usar drones conectados por 5G. De esa forma, con un dron conectado por 5G, con un codificador de vídeo, podemos mandar a imágenes de alta calidad, como esta que vemos aquí, para hacer la producción de este evento deportivo. Con esto nos ahorramos la fibra y nos ahorramos ese despliegue de grúas. Vamos a pasar a un tercer caso de uso. Por ejemplo, aplicado al mundo de la industria. Esta es la factoría de SEAT en Martorell. En esta factoría está rodeada de otras pequeñas empresas o incluso grandes también, pero que proveen de componentes para la realización del coche. El coche se monta en la factoría. ¿Qué pasa cuando a un operario se le acaba un componente? En este caso estaríamos hablando del airbag. De un componente de airbag no tiene. Pues tiene que llamar al suministrador y el suministrador que está aquí al lado es el grupo SS. Pues alguien desde allí carga esos airbags, lo coge con una furgoneta, va hacia las instalaciones de SEAT, pasa el control de seguridad, etcétera, mira a ver dónde está el operario y se lo lleva. ¿Cuál es nuestra propuesta aquí? Pues mandarle esas piezas que el operario necesita mediante un dron. Con este dron que veis aquí, directamente el operario pulsa un botón, oye, me falta un airbag, el dron sale con ese airbag y lo lleva hacia las instalaciones de SEAT. En esta presentación se llama 5G, la tecnología que conecta cielo y tierra, pero es que en este caso la conectamos además físicamente, porque si lo pensáis, el dron viene por el cielo, pero el operario está dentro de las instalaciones de SEAT. Entonces, lo que se lleva a cabo mediante 5G y mediante una plataforma situada en el Edge Computing es la coordinación con este carrito autónomo que se denomina AGV. Entonces, lo que ocurre en este caso de uso es que el dron transporta la pieza y la deja en este carro autónomo que está controlado también por 5G y está coordinado en el Edge Computing para que lleve esa pieza que necesita el operario a donde se encuentra. Y esto en menos de 9 minutos, que es lo que se necesita para no parar la cadena de producción. Y ahora vamos a hablar del piloto que estamos haciendo para Red.es. En este piloto lo que queremos son probar nuevas funcionalidades de 5G, pero enfocadas para el entorno urbano de vuelo de drones. Una de las cosas que ha comentado mi compañera Leticia son las comunicaciones vehiculares. Todo lo que ha comentado de un coche frena, me manda un mensaje directamente a mí que estoy en el coche de atrás para que yo también frene,
o el semáforo que se pone en rojo y manda también la infraestructura, se manda también un mensaje a mi coche, etcétera. O sea, comunicación entre vehículos y vehículos con infraestructura, incluso con peatones. En este caso lo vamos a aplicar al mundo de los drones, porque los drones no son más que vehículos que vuelan. Y ahora os voy a contar cómo. La segunda tecnología que vamos a probar es la transmisión de correcciones RTK a través de la red 5G. Esto también lo ha comentado mi compañera Leticia y lo que consiste es en mejorar el posicionamiento que ofrece el GPS con esta tecnología RTK transmitida vía 5G. Como ha comentado Leticia, esto consigue que el GPS, que tiene una precisión de unos 10 metros, se consigan unas precisiones de unos 2-5 centímetros, que es indispensable para volar drones en entorno urbano. ¿Y cómo lo vamos a probar esto? Pues bueno, vamos a intentar probarlo en nuestras instalaciones. Queremos hacerlo en un entorno urbano y para ello qué mejor que nuestras propias instalaciones en Distrito de Telefónica, que como veis es una pequeña ciudad. ¿Cómo vamos a probar estas dos tecnologías? Pues lo primero, vamos a hacer la entrega de un paquete. Esto lo estamos hablando con correos, es el ejemplo que he puesto antes. Queremos entregar un paquete de un sitio a otro. Lo primero que tenemos que pensar es que queremos posicionamiento preciso. Queremos saber exactamente dónde está el dron y dónde lo tiene que entregar. Entonces, nuestro dron se va a posicionar de forma precisa, va a saber exactamente dónde está y va a saber exactamente dónde tiene que entregar el paquete. Ese buzón, ese sitio donde tiene que entregar el paquete, que lo llamaremos buzón móvil, está posicionado también de forma precisa, de forma centimétrica. Por lo tanto, tanto el dron como su destino saben precisamente cuál es. Y ahora, ¿cómo aplicamos aquí las comunicaciones vehiculares? Pues lo primero que va a pasar en ese vuelo de prueba que vamos a hacer es que el dron se va a encontrar con otro dron. Van a hablar por este protocolo celular V2X y se van a coordinar para evitarse el uno al otro. El dron va a continuar su camino y ¿qué se va a encontrar? Una comunicación con la infraestructura. Vamos a tener una baliza que va a crear un área restringida donde no se pueda volar drones. Esto, pues, por un tema de seguridad, que haya una manifestación, cualquier tema de un derrumbe, lo que sea, no queremos que entren drones. Pues lo vamos a simular con esta baliza que se va a comunicar con celular V2X con el dron. El dron, ¿qué va a hacer? Va a recibir esa comunicación y lo va a esquivar. Va a esquivar esta zona restringida para drones. Va a continuar su vuelo y va a dejar el paquete de forma precisa en el buzón móvil. Y este sería nuestro aproximadamente caso de un par de uso minutos, para red. de acuerdo, más o menos, para terminar. Pues ya solo os voy a dejar con un vídeo ahora, un último caso de uso que estamos probando también en nuestras instalaciones en Distrito de Telefónica y son rondas de seguridad mediante drones. Las rondas de seguridad habitualmente se hacen a pie por personas que van viendo a ver si ven algo extraño, etcétera. Nosotros aquí que estamos probando hacer esas rondas directamente con 2 drones. Esos drones vuelan por encima del complejo de oficinas y si detectan movimiento, sobre todo en horas donde no tendría que haber nadie, en la última hora de la tarde o por la noche, pues están mandando vídeo en tiempo real de todo lo que ven. Una inteligencia artificial analiza el vídeo. Si detecta movimiento, lanza una alarma para que vaya alguien a ver qué está pasando. Esto lo mejor es que lo veáis y os voy a poner el vídeo para que seáis más conscientes de cómo funcionan estas rondas de seguridad con drones. Allá va. Could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill, no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming.
Better stand tall, ready for a fight. Bueno, Lorenzo, nada más. Solo comentar que seguimos trabajando en estos temas con drones, en muchos proyectos que están por venir. Así que nada, que estéis atentos, que va a haber novedades. Muchas gracias. Las habrá y las contaremos, seguro que sí. Gracias, Ángel Alves, experto en drones y servicios audiovisuales 5G de Telefónica. Tenemos que continuar. Llega el último caso de uso al que vamos a dedicar tiempo en esta jornada de esta tarde. Hablamos de aplicar la tecnología del network slicing, que ya hemos ido hablando un poco de ella esta tarde, con la robótica para mejorar la seguridad de recintos físicos. El proyecto que nos van a explicar se ha llevado a cabo en el campus de la Universidad de Vigo. Hablamos de un robot que ha utilizado esa tecnología, la del 5G, y que es controlado remotamente desde el puesto de control en el campus y que a su vez envía vídeo en tiempo real al puesto de control. De esta forma, ¿qué es lo que permite ese robot? Pues principalmente garantizar la seguridad de esas personas que tienen que llevar a cabo esas labores de vigilancia en el campus. Bueno, esto yo he dado una pequeña idea, pero quien lo va a explicar mejor, desde luego, es Vanessa Montoya, experta en pilotos 5G, XR y robótica de Telefónica España. Así que, Vanessa, adelante. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Lorenzo. Buenas tardes a todos y, bueno, muchas gracias dobles, sobre todo a la gente que ha llegado hasta estas horas. Pues bueno, escuchando un poco las propuestas y los casos de uso que tenemos. Tengo que matizar un poquito la introducción de Lorenzo porque voy a hablar de algo más que network slicing y ese caso de uso concreto de la Universidad de Vigo. Yo voy a hablar de cómo el 5G y las tecnologías que están asociadas a 5G pues están impulsando nuevos casos de uso en cuanto al uso de los robots, ¿vale? Sobre todo de la robótica más avanzada. A ver, no me avanza la presentación. Vale, ahora. Estamos hablando de un conjunto de tecnologías que van a suponer el nuevo paradigma de la robótica. Esta frase tan altisonante, ¿no? Realmente es verdad que están impulsando escenarios muy novedosos y muy chulos que involucran pues, a los últimos modelos de robots. Tenemos, por un lado, por hacer un pequeño repaso a conceptos que han ido introduciendo el resto de ponentes a lo largo de la tarde de hoy, que estamos hablando de 5G, ¿vale? Esta tecnología radio que nos va a permitir, nos está permitiendo ya mayores anchos de banda, no solo en bajada desde la red, sino en subida, y sobre todo conexiones muy fiables. Hablamos de Edge Computing, ¿vale? Que va a permitir mejorar la latencia que ya de por sí el nuevo estándar radio 5G provee, porque estamos acercando las capacidades de cómputo al borde de la red, con lo cual mejorando las respuestas de la red. El estándar 5G se plantea un reto de conseguir, cuando ya sea maduro, latencias de 1 milisegundo. Entonces, yo muchas veces pienso, ¿no? Quizá los humanos no somos tan rápidos para necesitar 1 milisegundo, pero os aseguro que los robots lo van a necesitar. Hablamos también de tecnologías como network slicing. Si bien veremos la madurez de estas tecnologías para tener un network slicing end-to-end en la red pues en unos 2-3 años. Y luego, sobre todo, lo que es la ciberseguridad, ¿vale? Como esa capa transversal que empapa el resto de tecnologías, porque es muy importante la seguridad del dato, la seguridad de la identidad de lo que está conectado a nuestra red 5G. Entonces, para que veáis un poco qué escenarios se están impulsando, ¿vale? Por un lado tenemos la posibilidad de usar los AMRs, que llamamos, son los robots autónomos móviles, que en sus versiones más sofisticadas son estos robots tipo cuadrúpedo, que seguro muchos de vosotros ya habéis visto. Nosotros, de hecho, hemos trabajado algún piloto con el modelo de Boston Dynamics, Spot, que es este que veis aquí, que bueno, lo iluminamos en color azul Telefónica, que incluso pues, puede tener un brazo articulado. Entonces, lo que estamos planteando son escenarios en los cuales podamos telecontrolar estos robots, no solo el movimiento del robot para realizar misiones exploratorias, sino también el movimiento de ese brazo articulado para que nos permitan hacer pues, tareas en emplazamientos remotos. Estos robots son capaces, tienen una alta autonomía. El hecho de ser robots cuadrúpedos les permite adaptarse a cualquier tipo de terreno, incluso cuando hablamos de este modelo con brazo articulado, hay otros muchos también, son capaces incluso de abrir puertas. Hablamos de telecontrolarlos también, aparte de estas rutas autónomas que puedan realizar un telecontrol, que puede ser interesante en diferentes escenarios.
Además, si aprovechamos para dotar a estas máquinas de sensores y cámaras adicionales, podemos, a su vez, ir recogiendo datos en el terreno y pues tener, por ejemplo, cámaras de infrarrojos que nos permitan poder tener una visión nocturna o sensórica en general. Todos estos datos se estarían enviando gracias a la red 5G estable y con un ancho de banda suficiente al Edge Computing, por ejemplo, para alimentar modelos de visión artificial. Es un ejemplo. Estos robots no solo serían nuestras manos, ¿no?, en esos lugares remotos, sino que también podrían ser nuestros ojos. Y ampliando un poco más el foco, podríamos tener a este tipo de robots cuadrúpedos colaborando con drones, ¿no? Es un poco avanzadilla de lo que el anterior ponente ha estado comentando. Desde la red, nosotros podríamos implementar una capa de orquestación de diferentes robots y ya yendo un poco también a escenarios más de industria, podríamos tener robots móviles, robots fijos, cada uno con capacidades diferentes, implementando tareas coordinadas, complejas, que pueden hacerse cargo de la intralogística extremo a extremo de una factoría, por ejemplo. Podríamos añadir desde la red 5G, desde el Edge Computing, algoritmia para optimización de rutas, para optimización de tareas. Y bueno, en realidad estamos yendo como a escenarios en los cuales estamos extrayendo esa inteligencia del propio robot, que la tendría de forma local, la estamos extrayendo y nos la estamos llevando a la red. Estamos yendo a escenarios de Cloud Robotics. ¿Por qué? Porque liberamos de requisitos altos computacionales a los robots. Si queremos ejecutar tareas algoritmia de inteligencia artificial cada vez más complejas, vamos a necesitar cada vez mayor capacidad de cómputo y eso nos lo puede ofrecer perfectamente la red y con una baja latencia. Vamos a escenarios de Cloud Robotics y aquí aparecen unos robots que se llaman cobots, ¿vale?, que son robots que colaboran con humanos. Esto es interesante porque realmente 5G lo que está posibilitando es que la robótica sea capaz de reaccionar en tiempo real a escenarios cambiantes, ¿no?, que tengamos pues, sistemas de robots flexibles, pero que también puedan reaccionar a eventos inesperados. Y aquí a mí me gusta decir que no hay nada más inesperado y imprevisible que las reacciones de un humano. Entonces, estamos hablando de robots que tienen que colaborar con nosotros, tienen que entendernos, aprender a interpretar nuestras reacciones, nuestras emociones incluso, ¿no?, para adecuarse un poco a aquello que necesitamos para que la colaboración sea completa. Pues desde luego necesitamos el poder ejecutar esta algoritmia cada vez más avanzada en una red como 5G. Estos son solo ejemplos de lo que ya está viniendo y está por venir. Y bueno, un poco para que veáis una arquitectura que podría darse en unos años cuando tengamos en el World Slice, en extremo a extremo operativo, pues veis aquí, por ejemplo, que tendríamos una misma red física donde hemos implementado 3 slices, ¿vale? 3 redes virtuales, cada una proporciona esas capacidades que vamos a necesitar. Tendríamos una red donde tenemos una ultra baja latencia, una red virtual, quiero decir un slice, ¿vale? Esto nos podría servir para, en la zona de Edge Computing, ¿vale?, cercana a donde vamos a tener estos robots AMRs, en este caso el drone, el robot cuadrúpedo, pues tener esa plataforma de telecontrol y poder enviar datos a un centro gestor central, ¿no?, que no sería necesario que estuviera en el Edge Computing porque no necesitamos unos tiempos bajos de respuesta, podría estar perfectamente en la cloud. Por ejemplo, en el caso de todo el tema de sensórica que pueden equipar estos equipos, pues estas máquinas, pues podríamos tener una slice dedicada solo a la gestión, a la ingesta de los datos que se envían desde los sensores o las cámaras. Podríamos tener los modelos de inteligencia artificial ejecutándose en el Edge Computing porque necesitamos una inferencia en tiempo real para que el robot pueda reaccionar y podríamos tener lo que es el entrenamiento de esos modelos ejecutándose en la cloud, pero todo ello en esa capa dedicada a la gestión de los datos asociados a inteligencia artificial, con una baja latencia y con un buen ancho de banda para el envío de grandes volúmenes de flujos. Estos son ejemplos de lo que está por venir, pero bueno, por hablar un poco más en concreto de qué casuística, ¿no?, de qué aplicaciones podemos ver o estamos ya viendo,
Por supuesto, todo el ámbito de la logística, en lo que son los escenarios industriales, pues bueno, eso ya lo hemos estado viendo, ¿no? En los típicos almacenes donde tenemos robots que son capaces de trasladar material de un lado a otro. Y bueno, todo esto va a ir evolucionando, por supuesto. De hecho, ya estamos viendo pues, modelos que son capaces de encargarse incluso de la entrega en la última milla. Son robots que podrían moverse por entornos, por espacios públicos, porque podrían usar todos los protocolos de comunicación vehicular, por ejemplo. Pero bueno, vemos otro escenario que además tiene que ver mucho con el tema de estos robots autónomos móviles, ¿vale? Que sería la gestión de activos industriales. Sería remotizar tareas rutinarias que se hacen en emplazamientos lejanos, donde tienes que enviar un equipo de trabajadores, ¿no? de personal, a realizar pues, tareas pues muy repetitivas, muy rutinarias, muy básicas. Entonces, podemos delegar este tipo de tareas y, por ejemplo, poder enviar a un robot cuadrúpedo como Spot, ¿vale? Con una cámara que permita hacer lectura remota de unos contadores, por ejemplo, en un emplazamiento concreto, o lectura de manómetros, o realizar cualquier otro tipo de inspección, ya sea de forma autónoma, porque hayamos gestionado esa autonomía, ¿vale? Del propio robot, o de forma telecontrolada, como ejemplificaba un poco antes, ¿no? Con ese software de telecontrol ejecutándose en el Edge. Esto es muy interesante, sobre todo cuando hablamos de operaciones rutinarias en emplazamientos que suponen un riesgo para las personas que desarrollan su trabajo ahí. Nosotros siempre ponemos el ejemplo de una subestación eléctrica. Son emplazamientos donde hay una alta carga de electricidad estática y es verdad que la gente que realiza allí su trabajo pues, puede exponerse a ciertos riesgos, ¿no? por esa alta carga estática. Entonces, ¿por qué no enviamos este tipo de máquinas a realizar esas tareas? Luego también hay una vertical que, si bien no tiene que ver directamente con lo que son las tareas industriales, ¿no? La operativa de la industria, sí que de alguna manera complementa, ¿no? Pues que es el tema de vigilancia. Aquí enlazo con la introducción que ha hecho Lorenzo al principio, ¿vale? El uso de este tipo de máquinas, ya sea terrestres, AMRs terrestres o drones, ¿no? Máquinas aéreas, robots aéreos, pues que complementen los servicios de seguridad. Es muy importante el percibir a los robots como algo que nos va a ayudar, va a complementar las tareas que hacemos los humanos, nunca van a ser sustitutos, siempre van a mejorar la forma de hacer que tenemos. Entonces, en este caso, pues proponemos, ¿no? El uso de este tipo de máquinas pues, para aumentar además, por así decirlo, las capacidades de los vigilantes, ¿no? Un vigilante pues, no tiene visión nocturna, pero si equipamos a un robot de estas características con una cámara de infrarrojos, pues ya podría ver de noche. Podría hacer también detección de fugas, reconocimiento de intrusos, ¿no? Es muy interesante, por ejemplo, poder enviar este tipo de robots a hacer inspecciones pues cuando ocurre un evento inesperado, ¿vale? Que algo ocurre, salta la alarma en una central de supervisión, no sabemos qué pasa, podemos enviar al robot para hacer una inspección previa y ver si realmente es una alarma real, ¿no? Y hay que tomar otra serie de acciones o simplemente es una falsa alarma. Esto al final nos permite optimizar muchísimo pues, la gestión de los equipos humanos que se dedican a esto. Entonces, bueno, por poneros ejemplos más concretos, que creo que Lorenzo me va a avisar, ¿no? De que me queda poco tiempo. Bueno, pues este es el proyecto que hicimos con la Universidad de Vigo, con otros partners tecnológicos como son Cisco, ZTE, Alisys, que es nuestro partner con el que estamos trabajando pues, todo el tema de telecontrol del robot de Boston Dynamics. ¿Vale? Lo tenéis aquí. En este caso no equipa un brazo articulado, lleva un payload que llamamos, ¿no? Con una serie de cámaras, la que veis blanca adelante es una cámara infrarroja. Entonces, este es el caso que os contaba ahora, ¿vale? De apoyo, de complemento a la vigilancia de un campus. Aquí lo trabajamos con el cliente Securitas Seguridad y os pongo un vídeo. A ver, ¿qué se me ha ido el vídeo? No lo puedo... No me funciona el vídeo. No sé si me pueden ayudar desde... Es cortito y bueno, creo que ilustra bastante. Se lo pueden hacer en remoto los compañeros de la técnica, de realización. No. Si lo pudiesen reproducir ellos. No sé, compañeros, si es posible. Y si no, mientras, aunque sea, Vanessa, adelantarnos un poquito qué es lo que se veía, ¿no? En ese vídeo. Sí, realmente, de hecho, lo que me quedan son ejemplos y vídeos un poco para que todo esto que os he contado, pues bueno, lo veáis en imágenes. Aquí lo que vais a ver es
Spot, con todos estos equipos, ¿no? que tiene instalados, tiene la cámara infrarroja de izquierda a derecha, la cámara de infrarroja, una cámara 360, ¿vale? Y una cámara que permite hacer zoom, una PTZ, de forma que este robot realizaba tareas de vigilancia, rutas, de forma complementaria y a medias pues, con una vigilante de Securitas. Entonces, este robot en todo momento se estaba telecontrolando desde un centro de control que desplegamos para el piloto y todas las comunicaciones del robot, tanto lo que es el telecontrol como el envío de toda la información de estas cámaras, la ingestábamos a través de esas slice de ultra baja latencia que desplegamos pues mediante una red 5G standalone muy avanzada, como digo, conseguimos implementar slicing end-to-end. Fue un proyecto muy exploratorio, muy avanzado, ¿no? Incluso nos adelantamos a la estandarización y, bueno, un poco trato de eso. Veo que no consiguen... Parece que no se puede ejecutar ese vídeo. No sé si tenías intención de poner algún otro por intentar... Sí, me quedan los dos, con lo cual... Vamos a intentarlo, más que nada también por los tiempos. Vamos a intentar a ver. Claro. Mira, esto ha funcionado. Bueno, este es un ejemplo, un vídeo que hicimos un poco para simplificar lo que es la aplicación de este tipo de equipos, de robots, ¿sabes? Para realizar instrucciones y en un momento dado poder reaccionar, ¿no? Y desactivar un problema. De forma inmediata. Y con riesgo cero para las personas. Bueno, este era un poco un vídeo que hicimos, pues eso, explicando un poco cuál sería el caso de uso y aquí vais a ver la realidad. Esto fue un demostrador que desplegamos para un evento que hicimos en el Instituto Telefónica aquí en Madrid, ¿vale? Y aquí, como veis, aquí tenemos a Spot con el brazo articulado, ¿vale? Se está telecontrolando, es que como no puedo avanzar el vídeo, ahora a la derecha, veréis, mira, veis ahora que aparece una pantalla, ahí hay una persona del equipo de análisis que está telecontrolando en tiempo real. Entonces, aquí lo que tenemos es una representación de una subestación eléctrica, lo que os comentaba, ¿vale? Entonces, tenemos a este robot realizando unas tareas de inspección rutinarias y de repente se encuentra accediendo a una de las salas interiores, porque como os digo, es capaz de abrir puertas, lo estáis viendo ahora, pues bueno, desde repente se encuentra con una alarma, un elemento sobrecalentado que detecta con esta cámara de infrarrojos y es capaz, mediante ese telecontrol, ¿no? Desde la central de control, pues reaccionan, toman el control y bajan una palanca para desactivar ese elemento telecontrolado. No se ha necesitado enviar un equipo especializado al lugar y se ha resuelto un problema. Este sería un poco el planteamiento. Y poco más que contaros. Pues bueno, como veis, la combinación de 5G y robótica pues va a habilitar escenarios súper interesantes. A mí me parece fascinante, sobre todo el ámbito de los cobots. Y bueno, espero que os haya gustado y muchísimas gracias, Lorenzo. Ya por mi parte he terminado. Pues muchas gracias también, Vanessa Montoya, experta en pilotos 5G, XR y robótica de Telefónica España. Gracias, Vanessa, porque ha sido bien interesante ese caso de uso, que ha sido el último ya de esta jornada que toca ya a su fin. Hemos ido viendo distintos casos de uso que vuelven a demostrar que esta tecnología, la del 5G, nos está ayudando a que esa industria se convierta en la industria 4.0 que nombrábamos al principio y así era como se titulaba precisamente esta jornada. Así que nada, ya simplemente me quedan agradecerles a ustedes la asistencia a través del streaming a esta jornada. Ya saben que los organizadores han sido Telefónica, el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, con Ericsson e Intel, además de los otros partners y firmas que están apareciendo a lo largo de estas jornadas. Simplemente, gracias por esa asistencia y muy buenas tardes a todos.